Hoy tenemos el honor y el placer de contar con David Hoffmeister y todo su equipo en la traducción, Marina y Ana Cecilia. Hello, welcome everyone. We're really pleased to have David Hoffmeister and all his team here doing the translation, Marina and Ana Cecilia. So, welcome. Y tenemos de parte de nuestro equipo y Estrella y Juliana nos acompañan en la parte técnica, quienes les damos también toda la gratitud por prestarse en servicio. Y nada, bienvenidos todos a esta sesión. David, es un honor tenerte acá. Muchas gracias por compartir con nosotros. It's an honor to have you here, David. Thank you so much for being here with us. And I am also grateful for our technical team here helping. Y el micrófono es tuyo para hablarnos del soñador del sueño. The microphone is yours, David, to talk about the dreamer of the dream. Okay, welcome everyone. Bienvenidos a todos. We have such a beautiful, deep topic today. Tenemos un tema hermoso y muy profundo hoy. It's a phrase that Jesus uses in the Course quite frequently. Es una frase que Jesús utiliza en el curso muy frecuentemente. And Jesus really enjoys using this metaphor of the dream. Y Jesús realmente disfruta utilizar esta metáfora del sueño. Occasionally you will find it mentioned in other non-dual pathways. Ocasionalmente también lo escuchas mencionado en otros caminos no duales. But oftentimes teachers will talk about pure awareness. Pero muchas veces los maestros hablan acerca de conciencia pura. For example, when Muji or Eckhart Tolle talks about pure awareness, Por ejemplo, cuando Muji o Eckhart Tolle hablan de pura conciencia, they're talking about the dreamer of the dream perspective, hablan de la perspectiva del soñador del sueño. because pure awareness is awareness of dreaming. Porque la pura conciencia es la conciencia de soñar. And so the whole ego trick in terms of this world Entonces todo el truco del ego en términos de este mundo is to make your mind forget that it is dreaming. es hacer que tu mente se olvide que está soñando. Because if the ego can make you forget that you're dreaming, Porque si el ego te puede hacer olvidar que estás soñando, then you also forget about the mind. también te olvidas acerca de la mente And you forget about the power of the y mind. te olvidas del poder de la mente. And the ego needs for this to be believed Y el ego necesita que esto sea creído if it's going to promote that you are a victim si va a promocionar que tú eres una víctima. of forces that are outside of you. Víctima de fuerzas que se encuentran fuera de ti. So the ego promotes the idea that you are a victim of the world, Entonces el ego promociona la idea que tú eres una víctima del mundo. a victim of people's behaviors Una víctima del comportamiento de las personas or their emotions. o sus emociones. And actually, the mind is not a victim of Y anything. de hecho la mente no es víctima de nada. Everything that you perceive in the dream is being generated from the mind. Todo lo que tú percibes en el sueño está siendo generado desde la mente. So if you think to yourself, I'm feeling very hot, Entonces si te piensas a ti mismo, estoy sintiendo mucho calor, the mind is generating that feeling. la mente está generando ese sentimiento. The heat is not coming from the sun or the temperature. El calor no está viniendo del sol o la temperatura. The sun and the temperature are coming from the mind. El sol y la temperatura están viniendo de la mente. They are projections of the mind. Son proyecciones de la mente. And so to experience yourself as the dreamer of the dream Entonces, experimentarte a ti mismo como el soñador del sueño is also to experience the forgiven world es también experimentar el mundo perdonado and the happy dream. y el sueño feliz. This is like a portal back to eternity. Este es como el portal de regreso a la eternidad. You cannot remember eternity or God No puedes recordar la eternidad o Dios unless you first see that you are the dreamer of the entire dream. a menos que primero veas que tú eres el soñador de todo el sueño. Because Jesus says
there's only one other option Porque Jesús dice, solo hay una única otra opción that the ego is presenting, que el ego está presentando, and it's presenting the idea that you are a figure in someone else's dream. y está presentando la idea que tú eres una figura en el sueño de otro. But if this was true, then you would be at the mercy of something outside of you. Pero si esto fuese verdad, tú estarías a la merced de algo que se encuentra fuera de ti. So what would be an example of this? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de esto? If you say, well, I have to go to the party because my mom said I have to be there. Por ejemplo, tengo que ir a esta fiesta porque mi mamá me dijo que tengo que ir. I can't disappoint my mom. No puedo decepcionar a mi mamá. It's as if you're a figure in your mom's dream. Es como si fueses una figura en el sueño de tu madre. And this is what we mean by people pleasing Y esto es a lo que nos referimos con complacer a las personas. and people having private Y thoughts. que las personas tienen pensamientos privados. So in this world, we think at nighttime people go to their bed and they sleep and dream. Entonces, en este mundo pensamos que las personas van a la noche y sueñan. But actually, people don't dream. Pero de hecho las personas no sueñan. People are dream figures that are part of the dream. Las personas son figuras del sueño que son partes del sueño. And Jesus is teaching us that only the mind dreams. Y Jesús nos está enseñando que solo la mente sueña. And that's how this time-space world seemed to come about. Y así es como parece surgir este mundo del tiempo y del espacio. The world of time and space is completely imaginary. El mundo del tiempo y del espacio es completamente imaginario. And it has nothing that is causative in the dream. Y no tiene nada causativo en el mundo. And it's just a bunch of projections or Y effects son proyecciones o efectos of beliefs and thoughts that the ego is in the mind. de creencias y pensamientos que el ego está en la mente. So the whole point of the workbook of A Course in Miracles Entonces todo el punto de las lecciones de un curso de milagros is to train your mind to always remember es entrenar a tu mente a siempre recordar that you are the dreamer of the dream que tú eres el soñador del sueño and you are at the mercy of nothing of time and space. y no estás a la merced de nada del tiempo o del espacio. Sometimes people say, well, Jesus seemed to suffer on the cross, A veces las personas dicen, bueno, pero Jesús pareció sufrir en la cruz, but the dreamer doesn't suffer pero el soñador no sufre, because the dreamer doesn't have any guilt. porque el soñador no tiene culpa. So the dreamer cannot experience pain. Entonces el soñador no puede experimentar dolor. It would be like if you were watching a movie and you just turned the sound down Es como si tú estuvieses viendo una película y pusieras el volumen para hacia abajo. so you were just watching this parade of images Así que simplemente estás viendo estas imágenes en movimiento and you could just feel the joy and happiness in your heart. y simplemente puedes sentir la dicha y la felicidad en tu corazón. And that was what Jesus's experience was of the crucifixion. Y eso es lo que Jesús estaba experimentando con la crucifixión. He was just watching the movie. Simplemente estaba mirando y observando la película. He had far transcended the character of Jesus. Había trascendido completamente el personaje de Jesús. And he was completely unified with the mind and the Holy Y Spirit. estaba completamente unificado con la mente y el Espíritu Santo. So I thought what we would do is just take a look at a section from A Course in Miracles. Entonces lo que pensé que podíamos hacer es mirar una sección de un curso de milagros. And if any of you have your books, we'll just read a few paragraphs from chapter 10. Y si alguno de ustedes tiene el libro, vamos a leer unos párrafos del capítulo 10. And it's just the introduction at the beginning of the chapter. Y solo es la introducción al principio del capítulo. And this helps give us a whole context for our talk today. Y esto nos va a dar a todo un contexto de nuestra charla hoy. In the introduction, Jesus says, En la introducción Jesús dice, nothing beyond yourself can make you fearful or loving, nada externo a ti puede hacerte temer o amar, because nothing is beyond you. porque no hay nada externo a ti. Time and eternity are both in your mind Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente and will conflict until you perceive time solely as a means to regain eternity. y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo exclusivamente como un medio para recuperar la eternidad.
You cannot do this as long as you believe that anything happening to you No podrás hacer esto mientras siga creyendo que la causa de todo lo que ocurre is caused by factors outside yourself. se encuentra en factores externos a ti. You must learn that time is solely at your disposal, Tienes que aprender que el tiempo solo existe para que hagas uso de él and that nothing in the world can take this responsibility from you. y que nada en el mundo puede eximirte de esa responsabilidad. You can violate God's laws in your imagination, Puedes violar las leyes de Dios en tu imaginación, but you cannot escape from them. pero no puedes escaparte de ellas. They were established for your protection Fueron promulgadas para tu protección and are as inviolate as your safety. y son tan inviolables como tu seguridad. So if we just look at the first sentence, Entonces, si vemos la primera oración, that is just spectacular eso es espectacular, because it says nothing beyond yourself can make you fearful or loving. nada externo a ti puede hacerte temer o amar. So what does that mean? Entonces, ¿qué significa eso? It means that that COVID cannot make you fearful, Significa que COVID no te puede hacer temer, that earthquakes or tsunamis cannot make you fearful, que los terremotos o los tsunamis no te pueden hacer temer, that guns or bombs or knives cannot make you fearful, que las armas o las bombas o los cuchillos no te pueden hacer temer, that experience of fear is just being generated from the ego in the mind. La experiencia del miedo está siendo generada por el ego en la mente And the ego is a decision. y el ego es una decisión And there is an alternative decision, y hay una decisión alternativa, which is the Holy Spirit. el cual es el Espíritu Santo. And when you choose this Y decision cuando eliges esa decisión, to be in your right mind, estar en tu mente recta, you are invulnerable. eres invulnerable. You cannot experience fear No puedes experimentar miedo when you are lined up with the Holy Spirit. cuando estás alineado con el Espíritu Santo. And you cannot experience pain or suffering of any Y kind no puedes experimentar dolor o sufrimiento de ningún tipo, because you are listening to the Holy Spirit. porque estás escuchando al Espíritu Santo. And the Holy Spirit does not sponsor pain or suffering Y el or fear Espíritu Santo no sponsorea dolor o miedo o sufrimiento or guilt. o culpa. So the other part is you cannot make yourself loving either, Y la otra parte también dice que no te puedes hacer a ti mismo amoroso tampoco, because there's always guilt around, am I being loving enough? porque siempre hay culpa alrededor de ¿estoy siendo amoroso? Am I loving enough with my children, with my parents? ¿Estoy siendo suficientemente amoroso con mis hijos, mis padres? Am I loving enough with my partner ¿Estoy siendo suficientemente amoroso con mi pareja or my friends? o mis amigos? But love comes from a decision in the mind. Pero el amor viene de una decisión en la mente. Love doesn't come from romance. El amor no viene del romance. Love doesn't come from family. El amor no viene de la familia. Love doesn't come from anything associated with the world. El amor no viene de nada asociado del mundo. It comes from remembering that you are the dreamer of the dream, Viene de darte cuenta que eres el soñador del sueño, that the love is inside you. que el amor se encuentra dentro de ti. That's why Jesus said the kingdom of heaven is within you. Es por eso que Jesús decía, el reino de los cielos se encuentra dentro de ti. He was teaching us that it doesn't come from anything that you do. Y nos estaba enseñando que no viene de nada de lo que tú hagas. So you can give up trying to act loving Así que puedes dejar ir, tratar de actuar amoroso and practice the mind training y practicar el entrenamiento mental so that you can be loving, para que puedas ser amor, because you can be as God created you. porque puedes ser tal como Dios te creó. You don't have to be so concerned about the actions. No te tienes que preocupar tanto las acciones. You don't have to say, did I smile enough? No tienes que preguntarte, ¿sonreí lo suficiente? Did I give enough hugs? ¿Di suficientes abrazos? It's not about the behavior. No es acerca del comportamiento. The behavior flows naturally from your thoughts and your beliefs. El comportamiento fluye de tus pensamientos y tus creencias.
So when you forgive, you will naturally extend love Entonces, cuando tú perdonas, naturalmente vas a extender amor, because that is who you are. porque eso es lo que eres. It's not hard to love because you were created to love. No es difícil amar porque fuiste creado como amor. So if we go to the second paragraph, Así que si vamos al segundo párrafo, God created nothing beside you. Dios no creó nada a excepción de ti. He's talking about the mind, Está hablando acerca de la mente, not the person. no la persona. And nothing beside you exists, Y nada a excepción de ti existe, for you are part of him. pues tú formas parte de él. He's talking about the Christ. Está hablando de Cristo, He's not talking about a personality self. no está hablando de un ser de personalidad. He's addressing you as the Christ Está hablando a ti como Cristo, in the mind of God, en la mente de Dios, with a very powerful mind con una mente muy poderosa, that was created in pure love. que fue creada en amor puro. Nothing, it says, what except him can exist? ¿Qué puede existir excepto de él? Nothing beyond him can happen Nada puede tener lugar aparte de él, because nothing except him is real. porque nada excepto él es real. Your creations add to him Tus creaciones, al igual que tú, as you do, representan una aportación para él, but nothing is added that is different pero ni tú ni ellas le aportan nada que sea diferente, because everything has always been. porque todo ha existido siempre. What can upset you except the ephemeral? ¿Qué otra cosa puede alterarte salvo el efímero? And how can the ephemeral be real ¿Y cómo puede ser lo efímero real? if you are God's only creation Si tú eres la única creación de Dios and he created you eternal? y Él te creó eterno. Now here's the very important sentence. Acá hay una oración muy importante. Your holy mind establishes everything that happens to you. Tu santa mente determina todo lo que te ocurre. Every response you make to everything you perceive La respuesta que das a todo lo que percibes is up to you depende de ti, because your mind determines your perception of it. porque tu mente es la que determina tu percepción de ello. So this is spectacular. Entonces, esto es espectacular. I have to cough because it's so spectacular. Tengo que toser porque es tan espectacular. Even my mind determined the cough. Incluso mi mente determinó toser. Every sneeze, Cada estornudo, every sigh, cada suspiro, every feeling that's experienced, cada sentimiento que se ha experimentado and everything I perceive about the whole world y todo lo que percibo en todo el mundo and the whole cosmos, y todo el cosmos, black holes, agujeros negros, different galaxies. diferentes galaxias, It's all coming from the mind todo viene de la mente, because time and space are just projections of the mind. porque el tiempo y el espacio son proyecciones de la mente. You can even perceive that you can travel to other dimensions, Puedes incluso percibir que viajas a otras dimensiones, like astral projection. como astroproyecciones. You can seem to project yourself into other galaxies, Puede ser que te proyectas a ti mismo en otras galaxias, other time frames, otros tiempos, other places in history. otros lugares en la historia. No, it's just all a perception in the mind. No, todo es una percepción en la mente. And every condition that you experience Y cada condición que tú experimentas is the result of a decision in the mind. es el resultado de una decisión en la mente. So now we should be very curious. Entonces ahora debemos tener mucha curiosidad Say, Jesus, teach me about the mind. y decirle a Jesús, Jesús, enséñame acerca de la mente. If it's that powerful, Si es tan poderosa, I can never be a victim nunca puedo ser una víctima, because everything I experience is coming from a decision. porque todo lo que experimento viene de una decisión. So let's use an example. What if you don't like what you feel? Entonces, usemos un ejemplo. ¿Qué si no te gusta cómo estás sintiendo? Or you don't like what you're experiencing? ¿O no te gusta lo que estás experimentando? Well, if it's coming from a decision, Bueno, si viene de una decisión and a decision is coming from our beliefs, y las decisiones vienen de nuestras creencias and you don't like what you're y experiencing, no te gusta lo que estás experimentando, it must mean that there's some unconscious beliefs
Esto debe ser que hay creencias inconscientes that the mind is still holding on to. a la cual la mente se está aferrando. And what seems to be happening, the mind is not aware of what's causing it. Y lo que parece estar sucediendo, la mente no está siendo consciente de qué la está causando. So Jesus explains this in A Course in Miracles. Entonces Jesús explica esto en un curso de milagros. He says that the ego's dream has two parts. Dice que el sueño del ego tiene dos partes. The first part is the dream that you dream in secret. La primera parte es el sueño que sueñas en secreto. And the second part is the dream that you gave away, Y la segunda parte es el sueño que te desprendiste. as if something was happening to you Como si algo que te estuviese sucediendo a ti, without your will or without your choice. sin tu voluntad o sin tu elección. And this is how the ego obscures the dreamer of the dream. Y así es como el ego oscurece al soñador del sueño. Because this two parts makes up a system Porque estas dos partes hacen un sistema in which you believe you're at the mercy of something that is outside. en el cual tú crees que estás a la merced de algo que se encuentra fuera de ti. And always this involves a personal interpretation. Y siempre involucra esto una interpretación personal. So, for example, if you say, I don't like the government that is in my country, Por ejemplo, si dices, no me gusta el gobierno que se encuentra en mi país. the ego made up the person and the country and the government El ego inventó la persona, el país y el gobierno. so that you could feel like you feel a victim of the politics. Para que tú te sintieses una víctima de las políticas. If you don't like the president of your country, remember the ego made up the country and the president. Porque si no te gusta el presidente de tu país, recuerda, el ego inventó al país y al político. But Jesus says you are the dreamer. Pero Jesús dice, tú eres el soñador. The ego may have made this up, but you don't have to believe it. El ego inventó esto, pero tú no tienes que creerlo. Because if you believe it, then you're at the mercy of the politics. Porque si tú lo crees, ahí sí estás a la merced de las políticas. And maybe there's an earthquake or some kind of big weather pattern, Y quizás hay un terremoto o un patrón grande de clima and you feel afraid of the weather, y sientes miedo del clima or afraid of the climate change, o del cambio climático or the flood, or the hurricane, o la inundación o el huracán or the forest fire. o el fuego en el bosque. Yeah, the ego made up the body El ego inventó el cuerpo and the geography y la geografía and the weather, y el clima, everything that seems to be making you fearful todo lo que parece ser que te está causando miedo is just a result of a belief. es el resultado de una creencia. It's like inventing a fairy tale Es como inventar un cuento de hadas and then forgetting that you invented it. y luego olvidarte que tú lo inventaste. So then you feel like you're at the mercy of the fairy tale. Y luego sientes que estás a la merced del cuento de hadas. You believe you're inside the fairy tale. Te olvidaste que estás dentro del cuento de hadas. Jesus says, nada, nada, nada. Y Jesús dice, nada, nada, No. nada. You're dreaming this. Estás soñando todo esto. And that's why the crucifixion was no problem for Jesus. Y es por eso que la crucifixión no fue un problema para Jesús. Because he was aware that it was just a dream, Porque era consciente de que era solo un sueño. that none of it was eternal. Que nada de ello era eterno. And he could let go of the Y temporary, podía dejar ir lo temporario, the ephemeral, lo efímero, and accept what was real and true, y aceptar lo que era verdadero y real, which is the spirit. lo cual es el espíritu. Now, what is the obstacle to becoming aware of dreaming? Entonces, ¿cuál es el obstáculo para ser consciente que uno está soñando? Well, the obstacle is if you like the things that are in the world. Bueno, el obstáculo es si te gustan las cosas que se encuentran en el mundo. You think, well, I would like to forgive, Y dices, bueno, sí, me gustaría perdonar, but I really like food, pero realmente me encanta la comida and I like sex, y me gusta el sexo and I like shiny y things, me gustan las cosas brillantes, like diamond rings como anillos de diamante and pearls. y perlas.
And Jesus says, well, you have to take a look at these Y things Jesús dice, bueno, tienes que mirar estas cosas, because these are just dream symbols. porque estos son símbolos de un sueño And they are made to distract you away from the y stillness. fueron hechos para distraerte fuera de la quietud. They were made to distract you from inner peace. Fueron hechos para distraerte de la paz interior. All the things of the world were made as substitutes for love. Todas las cosas del mundo fueron hechas como sustitutos del amor. And as soon as you start believing in Y them cuando tú empiezas a creer en ellas and you think, I like this, y piensas, ah, me gusta esto, I value this, valoro esto, then you're not going to be valuing the light ahí no estás valorando la luz, because the things of the world were made to veil or cover over the light. porque las cosas del mundo fueron hechas para cubrir o ser un velo de la luz. So if you value the images of the world Entonces, si valoras las imágenes del mundo more than the light of heaven, más que la luz del cielo, you will then be afraid of the light of heaven, ahí luego vas a tener miedo a la luz del cielo, believing that the light will take something away from you creyendo que la luz te va a quitar algo, that you believe is valuable. algo que tú crees que es de valor. And this is the belief in sacrifice. Y esta es la creencia en el sacrificio. There is a section in the manual for teachers Hay una sección en el manual para maestros where the question is posed for Jesus. en donde la pregunta es hecha a Jesús. What is the real meaning of sacrifice? ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? And Jesus says, in heaven, sacrifice is unknown. Y Jesús dice, en el cielo el sacrificio no es conocido, But in this world, it means the giving up of what you want. pero en este mundo significa dejar ir lo que tú quieres. And you have been called by God Y tú has sido llamado por Dios to the most holy function that there is, a la función más santa que hay, to wake up from this dream world despertar de este mundo de sueño and remember the truth y recordar la verdad and remember the light, y recordar la luz, to remember God. recordar a Dios. And Jesus said, would you sacrifice the calling? Y Jesús dice, ¿vas a sacrificar el llamado? If you value anything of this world Si tú valoras cualquier cosa de este mundo more than your calling to forgive, más que tu llamado a perdonar, then it means that you would rather value delay eso significa que tú estás valorando el retraso of accepting that you are the dreamer. de aceptar que tú eres el soñador. It's as if you put something else in the dream as more important. Es como si estuvieses poniendo algo en el sueño como más importante. But what we just read in the introduction of chapter Pero 10 lo que acabamos de leer en la introducción del capítulo 10 is saying, as long as you continue to believe in externals, está diciendo, mientras sigas creyendo en externos, you are not ready to see that you are the dreamer. no estás listo para ver que tú eres el soñador. And things will still seem to happen in the world Y las cosas van a parecer suceder en el mundo that you believe are a source of unhappiness que tú crees que son la fuente de tu falta de felicidad or a source of fear. o una fuente de miedo. So I thought I would show a movie clip. Entonces pensé que íbamos a mostrar un clip. And this is a movie called Waking Life. Y esta es una película que se llama Despertando a la vida. It's a movie that animates the entire story. Entonces es una película que anima toda la historia And the main character is trying to wake up, y el personaje principal está tratando de despertar, but he's finding it very difficult to wake up. pero le está resultando muy difícil despertar. He's not satisfied with his experiences in the world. No está satisfecho con sus experiencias en el mundo. And in this scene, the main character meets a man who's playing at a pinball machine. Y en esta escena, el personaje principal se encuentra con un hombre que está jugando en una máquina de pinball. And the man at the pinball machine is going to explain to him about the dream. Y el hombre que se encuentra en la máquina de jugar al pinball le va a explicar acerca de este sueño. So let's all watch this movie clip now. Así que ahora todos podemos mirar este clip de la película.
in one movie clip. Todo explicado en un clip de película. And we're all praying to go from the no, Y todos estamos orando de pasar del no, which is the ego belief, el cual es la creencia en el ego, into the yes, hacia el sí, which is the Holy Spirit. el cual es el Espíritu Santo. So let's take a closer look at this dreamer of the dream. Así que miremos más de cerca a este soñador del sueño. Because if you are dreaming the dream, Porque si estás soñando el sueño, you have never been a mother, father, sister, brother. nunca has sido un madre, padre, hermano, hermana, You have never been any of the roles that seem to be part of the dream. nunca has sido uno de los roles que parecieron ser parte del sueño, And you have never been at the mercy of any situation in the y dream. nunca estuviste a la merced de ninguna situación en el sueño. You have always been dreaming. Siempre estuviste soñando. Now, this is a state of mind Ahora, esto es un estado mental that you have to be convinced of by the Holy Spirit. del cual se te tiene que convencer por el Espíritu Santo. Because guilt comes when you believe you are the person Porque la culpa viene cuando tú crees que tú eres la persona and you are the doer y eres el hacedor and you have done right things and wrong things. y has hecho cosas correctas e incorrectas. That you played a good role or a bad role. Que este es un buen rol o un mal rol. But the dreamer doesn't play any role, Pero el soñador no juega ningún rol, except we'll say forgiveness. excepto, podríamos decir, el perdón. The dreamer is the role of forgiveness El soñador es el rol del perdón, because it is not at the mercy of the world. porque no está a la merced del mundo. You come to join with the light from the dreamer perspective. Vienes a unirte con la luz de la perspectiva del soñador. The dreamer is still a part of consciousness, El soñador sigue siendo parte de la conciencia, but it's the happiest part of consciousness. pero es la parte más feliz de la conciencia. Some people in other traditions call it Christ consciousness. Hay partes en otras tradiciones que se lo llama conciencia crística Or pure awareness, o conciencia pura unified awareness. o conciencia unificada. Jesus calls it the happy dream. Jesús lo llama el sueño feliz. And what makes it happy is there's no judgment. ¿Y qué lo hace feliz? Es que no hay juicio. The dreamer is not judging the dream, El soñador no está juzgando el sueño, only observing it solo lo está observando, with no fragmentation, sin fragmentación, no roles. sin rol. So what does this mean in a practical way? Entonces, ¿qué significa esto de forma práctica? It means as you practice forgiveness, the Holy Spirit will give you roles that help you expand. Significa que a medida que practiques el perdón, el Espíritu Santo te va a dar roles que te ayudan a expandir. Before you discovered A Course in Miracles, Antes de que descubrieses un curso de milagros, you could not even think of yourself as a student of A Course in Miracles. no podías pensarte a ti mismo como un estudiante de un curso de milagros. But as soon as you found the book Pero en cuanto descubriste el libro and you started reading it, y empezaste a leerlo, then you thought, I'm a student of A Course in Miracles. ahí pensaste, soy un estudiante de un curso de milagros. And this is a role. Y este es un rol. And it's just a role that the Holy Spirit can use for a while. Y es un rol que el Espíritu Santo puede utilizar por un rato. Because Jesus says you are both teacher and student. Porque Jesús dice que eres ambos, estudiante y maestro. But at the beginning, you feel more like a student. Pero al principio te sientes más como un estudiante. And you see other people as being teachers. Y ves a otras personas como maestros. But it's all in your mind. Pero está todo en tu mente. You have invented the whole world. Has inventado todo el mundo. And the Holy Spirit says, I'll be practical. Y el Espíritu Santo te dice, voy a ser práctico. You think you're at the beginning, so we'll call you a student. Tú piensas que estás al comienzo, así que te vamos a llamar un estudiante. But eventually, as you keep practicing this, Pero eventualmente, a medida que sigues practicando esto, you will seem to become a teacher or a miracle worker. vas a parecer convertirte en un maestro o un orador de milagros. And that's just another role, Y ese es otro rol, just another temporary role. otro rol temporal. And then maybe you become a healer Y luego quizás te conviertas en un sanador and you start to heal
the body and other people. Y empiezas a sanar el cuerpo y otras personas. That's just a role. Eso es otro rol. That will pass away too. Eso también se va a ir. And as you keep letting go and expanding in your Y a mind, medida que dejas ir y empiezas a expandirte en tu mente and you let the Holy Spirit give you the roles, y dejas que el Espíritu Santo te dé los roles, then these are your steps. estos son tus pasos. Everyone that seems to be in the dream is just a dream symbol. Todos los que parecen estar en el sueño son un símbolo del sueño. We just watched a movie last night, which soon will be available in English and Spanish, Anoche vimos una película que va a estar disponible en español y también en inglés and it was called The Two Popes. y se llamó Los dos papas. And it was about Pope Francis and Pope Benedict, Y era acerca del Papa San Francis y Benedicto. and how one came to replace the other. Y cómo uno vino a reemplazar al otro. And these are a good example of roles. Y estos son buenos ejemplos de roles. Even the Pope is just a role, Incluso el Papa es un rol as the mind is still waking up. a medida que la mente se está despertando. And sometimes people are male or female, Y a veces las personas son masculinas, femeninas, married or están single, casados o son solteros, a nun or a guru. son monjes o son gurús. They're just all concepts and roles. Son todos conceptos y roles. And the Holy Spirit will give you these roles as your mind expands. Y el Espíritu Santo te va a dar estos roles a medida que tu mente se expande. But the whole point is to realize that you are the dreamer, Pero todo el punto es darte cuenta que tú eres el soñador, that you are not any of the characters, que tú no eres uno de los personajes, but you are dreaming all of the characters. sino que estás soñando todos los personajes. And once you can reach this state of Y mind, una vez que puedes alcanzar este estado mental, you can never be a victim of the world again. nunca vas a poder volver a ser la víctima del mundo. It wouldn't matter how the characters seem to be acting. No importa cómo los personajes parezcan estar actuando. If you're the dreamer, then you are not at the mercy of the dream. Si tú eres el soñador, entonces no estás a la merced del sueño. Now, part of recognizing that you're a dreamer Ahora, aparte del reconocimiento de que estás soñando, is realizing that the world is still in your mind. es darte cuenta que el mundo se encuentra en tu mente. That's all this world is thoughts in your mind. Es lo que es este mundo, son pensamientos en tu mente. There is no external world. No hay un mundo externo. And once you realize this, you can never blame the world again. Y una vez que te des cuenta de esto, nunca más vas a poder culpar al mundo. But also you will never get angry again, Pero tampoco nunca te vas a enojar. because anger implies that you believe there is something outside of yourself Porque el enojo implica que hay algo fuera de ti, that has done something that you don't agree with. que ha hecho algo de lo cual tú no estás de acuerdo. But how can you not agree with it if you made it up? Pero ¿cómo no puedes estar de acuerdo con ellos si tú lo inventaste? If it's happening, they're acting just the way that you asked them to act. Si están actuando tal como tú pediste que actuaran. The anger disappears once you realize, El enojo se desaparece cuando una vez que te das cuenta, oh, I have done this thing and it is this that I would undo. he hecho esto y es esto lo que quiero deshacer. I will no longer blame anything or anyone in the world, No voy a seguir culpando a nadie y a nada en el mundo, because I can choose to forgive in a miracle right now. porque puedo elegir perdonar en el milagro ahora mismo. I can choose to be happy. Puedo elegir ser feliz. I can choose to be peaceful. Puedo elegir tener paz. That's what God designed me, created me to be, Es eso como Dios me creó para ser. is happy and peaceful and joyful. Es ser feliz, pacífico, dichoso. So we may have some questions that were written in. Quizás tenemos algunas preguntas que han sido escritas. We'll check with Catalina. Vamos a corroborar esto con Catalina. And also we're very open to you coming on screen live. Y también estamos muy abiertos a que alguno de ustedes interactúen en vivo. So if you have any comments or miracles to share, Entonces, si ustedes tienen algunos comentarios o milagros para compartir, or even questions, o incluso preguntas, yeah, we'll just open it up. quizás después lo podemos abrir también. Perfecto, muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta para empezar, y es de Susu Ruiz. We ¿Por have a qué? question to start with by Susu Ruiz.
¿Por qué a medida que profundizo en el curso y entrego al Espíritu Santo, How come, as I deepen into the course and the Holy Spirit, lo escondido en el suelo privado, me atrapa una sensación de estarme volviendo loca? I kind of get trapped in a feeling of going crazy? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué a medida que profundiza en el curso le da esa sensación de volverse loca? Why, while I'm deepening in the course, I just get this strong feeling that I'm going mad? Yes. This is actually very common. Esto es de hecho muy común. Jesus says that the world is backwards and upside down. Jesús dice que el mundo está al revés. So as you deepen with the Holy Spirit, Entonces, a medida que profundizas con el Espíritu Santo, you sometimes feel like Alice in Wonderland, a veces te sientes como Alicia en el País de las Maravillas, like you've fallen down this rabbit hole. como si te hubieses caído de conejo en el pozo de la madriguera de conejo. And then things start looking very different than what you saw before. Y las cosas empiezan a verse muy diferente a como las vivías antes. And the reason sometimes you can feel a little insane Y a veces la razón por la cual te puedes sentir loca is because by following the ego, the mind has adapted and adjusted to the world. es porque la mente, al seguir al ego, se ha ajustado y adaptado al mundo. It's more familiar with the flesh and being human. Está más familiarizado con la carne y ser humano, And it forgot all about the spirit. y se ha olvidado del espíritu. Sometimes when people have mystical experiences, A veces cuando las personas tienen experiencias místicas, afterwards they feel very crazy. luego se sienten muy locas. And if the mystical state of mind continues for a while, Y si el estado mental místico se mantiene por un tiempo, it can seem as the people around them will say, "What's wrong with you?" puede parecer que las personas alrededor suya digan, ¿qué está mal contigo? What happened to your motivation? ¿Qué le pasó a tu motivación? You don't seem like the same person. No parece ser la misma persona. Maybe we need to take you to a psychiatrist Quizás necesitamos llevarte a un psiquiatra or to a hospital o a un hospital, because you're not acting normal. porque no estás actuando normal. You used to be angry and lonely and sad. Solías estar enojada y triste y sola. Now you have a big smile on your Ahora face. tienes una sonrisa en tu cara And they think that must be something very serious happening. y ellos piensan, algo muy serio está sucediendo aquí. But you are simply having awakening symptoms Pero tú estás teniendo síntomas del despertar, because you're starting to feel what's real and true and natural. porque estás empezando a sentir lo que es verdadero y natural. But this experience does not fit into the linear world. Pero esta experiencia no encaja en el mundo lineal. And many times people are diagnosed as schizophrenic or psychotic. Y muchas veces las personas son diagnosticadas como psicóticas o esquizofrénicas And they're put in a psychiatric ward y se las pone en un psiquiátrico mental because they can't relate very well to the world that they once knew. porque no pueden relacionarse muy bien al mundo que una vez conocieron. Now, the field of psychiatry doesn't understand the light of heaven. Ahora, el campo de la psiquiatría no conoce la luz del cielo. All that the psychiatrist knows is medications and medicine. Todo lo que los psiquiatras conocen son las medicaciones y las medicinas. So frequently, these people are put on medications to try to stabilize their emotions. Entonces, muchas veces estas personas son puestas en medicamentos para estabilizar sus emociones, Basically, to tranquilize them, para tranquilizarlos, to act normal, para que actúen normales and act more like a human being. y actúen como un ser humano. And so when you work with the course, Entonces, cuando trabajas con el curso, you have to really deepen your prayer life tienes que realmente profundizar en tu vida de oración, because the Holy Spirit always can give you very helpful guidance. porque el Espíritu Santo siempre te puede dar guía muy práctica. When I started having these deep experiences, Cuando yo comencé a tener estas experiencias muy profundas, I thought, how will this fit with graduate school? y yo dije, ¿cómo va a encajar esto con la escuela o mi graduación?
My professors are not going to understand this at all. Mis profesores no van a entender esto para nada. And then the Holy Spirit said, that's right. Y el Espíritu Santo dijo, eso es correcto. So you need to leave graduate school. Así que necesitas salir de la universidad. And I said, but what then? Y yo dije, ¿pero qué luego? What will I do with my life? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Jesus said, I'll tell you, Jesús dijo, yo te voy a decir. step by step, moment by moment. Paso a paso, momento a momento. I'll give you the guidance and the directions. Yo te voy a dar la guía y la dirección. But first you need to leave graduate Pero school. primero necesitas salir de la universidad. So I did. Así que lo hice. He said, now where do we go? Y yo dije, ¿y ahora a dónde vamos? He said, well, come into the woods. Y él dijo, bueno, ve al bosque. I said, me live in the Y yo woods? dije, ¿yo vivir en el bosque? There's bugs. Hay insectos. There's snakes. Hay serpientes. There's animals. Hay animales. He said, don't worry. Y él dijo, no te preocupes. I'll get you a little trailer Yo te voy a dar un pequeño trailer. and you can read the course and pray and meditate Tú puedes leer el curso y orar y meditar and learn that the bugs are not your enemies. y aprender que los insectos no son tus enemigos. So I did. I read the book for many hours a day, Así que lo hice, leí el libro por muchas horas al día. praying, meditating. Oraba, meditaba. One time I went to the closet to get some clothes Una vez fui al armario para buscar ropa and there was a snake on top of the clothes. y había una serpiente por encima de la ropa. Ah, ¡Ah! I was afraid. Yo tenía miedo. Jesus said, calm Y down. Jesús decía, cálmate, He's not going to hurt you. no va a lastimarte. It's just a snake. Es simplemente una serpiente. Learn to forgive the snake. Aprende a perdonar a la serpiente. Learn to release your thoughts about snakes. Aprende a liberar tus pensamientos acerca de las serpientes. From the Bible, the snake has such a bad name. En la Biblia, la serpiente tiene un nombre muy malo, They're just harmless. pero no lastiman. So this began a process of listening and following Pero esto comenzó un proceso de escuchar y seguir and trusting Jesus to provide everything. y confiar que Jesús iba a proveer de todo. And then you start to relax Y luego empiezas a relajarte, because the more miracles that you experience, porque cuanto más milagros experimentas, the more you see that Jesus is handling everything. más ves que Jesús está manejando todo. If you need food, a place to sleep, Si necesitas comida, un lugar para dormir, transportation, transporte, but you just use time and space pero utilizas el tiempo y el espacio to extend these beautiful ideas of forgiveness. para extender estas ideas hermosas del perdón. And eventually you get more relaxed and more confident. Y eventualmente te relajas y tienes más confianza And you start to lose all your opinions. y empiezas a liberar todas tus opiniones. People say, what do you think about the election? Y las personas te dicen, ¿qué piensas acerca de la elección? And you say, I'm working on the election in my mind. Y tú dices, estoy trabajando en la elección en mi mente. I'm trying to elect the Holy Spirit as president of my mind. Estoy tratando de elegir al Espíritu Santo como presidente de mi mente. That's what I need to do. Eso es lo que necesito hacer. I need to see that I'm the dreamer Necesito ver que soy el soñador and not be so concerned about the world. y no preocuparme tanto acerca del mundo. So thank you for that question. Así que gracias por esa pregunta. That's beautiful. Es hermoso. Tenemos más preguntas y les queremos recordar que el que quiera levante la mano y le abrimos el micrófono para que haga la pregunta directamente. Pero continuamos con las que tenemos en el chat. We have more questions, but we also would like to remind those of you who want to speak in person to raise their digital hand. Perfecto. Esta pregunta la hace Walter Clavijo. Walter has Dice, a question. Dice, tengo o tenía una relación especial de amor y odio con una persona. I have or I had a special relationship of love and hate with a person, Pero particularmente es con esta proyección. but particularly it's with this projection. Hace 3 semanas le hablé al Espíritu Santo y le dije que entregaba mis relaciones personales, considerándolas egoicas. 3 weeks ago, I was praying and talked to the Holy Spirit and said, I hand you all my special relationships because I consider them egoic. Y de repente esta persona se distanció y ya no volvimos a comunicarnos. Siento libre. And suddenly this person kind of distanced herself from me and we haven't been in touch again. Siento que la amo, mas
allá del amor romántico, pero ya no nos comunicamos en este sueño. I feel I love her beyond romantic love, but we don't seem to be in touch ever again in the dream. ¿Es mi ego el que proyecta este alejamiento o es algo que pedí y se me otorgó para poder apreciarlo a través del perdón? Is this my ego that's projecting this distancing, or is it an answer to my prayer that it's something I need to forgive? Yeah, thank you for the question. Gracias por la pregunta. Oftentimes when we are very sincere and we ask to release specialness, Muchas veces cuando tenemos sinceridad en el corazón y pedimos liberar el especialismo, the reflection of the specialness that we had perceived el reflejo del especialismo que habíamos percibido may disappear quizá puede desaparecer, because people are just showing us what we still believe. porque las personas nos están mostrando qué es lo que creemos. So when we perceive a person, we're perceiving a past perception of that person. Entonces, cuando percibimos una persona, estamos percibiendo una percepción pasada de esa persona. But the love comes from the light inside of us. Pero el amor proviene de la luz que se encuentra dentro nuestro. And the reason that people are in our lives are to show us what we still believe. Y la razón por la cual las personas están en nuestra vida es para mostrarnos qué es lo que creemos. But as we really surrender the belief in specialness, Entonces, a medida que entregamos la creencia en el especialismo, our perception starts to become very peaceful nuestra percepción se empieza a volver muy pacífica because we no longer need to draw forth witnesses of the specialness. porque ya no necesitamos traer testigos del especialismo. I can give you a more extreme example. Te puedo dar un ejemplo más extremo. I have a dear friend who has been in the Course in Miracles for 25 years. Tengo una querida amiga que ha estado en el curso de Milagros por 25 años. And she has had many things happen to her seemingly in the dream. Y a ella le parecieron suceder varias cosas en el sueño. And when I listen to her, I just smile. I say, wow, you've lived like 6 lifetimes in this lifetime. Y cuando yo la miro y la escucho, a veces digo, wow, parece ser que viviste 6 vidas en una vida. One of her stories is that she became pregnant and then she went to prison for robbing a bank. Una de las historias es que se embarazó y luego fue a la prisión por haber robado un banco. So I said, so you're in prison and you're pregnant? Entonces yo le dije, ¿estás en prisión y estás embarazada? She said, yes. Y ella dijo, sí. So I said, you had the baby in prison? Entonces yo le dije, ¿tuviste el bebé en prisión? Yes. Sí. Okay. So what happened when you got out of prison? Está bien. Entonces, ¿qué sucedió una vez que saliste de la prisión? Well, the man that I was with, he helped me rob the bank. Bueno, el hombre con el que había estado, él me había ayudado a robar el banco. So we both got out together. Así que los dos salimos juntos. But he was involved in drugs. Pero él estaba involucrado en drogas. And he was involved in like a group of people, almost like the mafia. Y estaba involucrado con un grupo de personas como de la mafia. Very dark life. Una vida muy oscura. Stealing, drugs, very extreme. Robando, drogas, muy extremo. I said, well, what did you do? Y yo dije, bueno, ¿qué hiciste? She said, I fell to my knees. Y ella dijo, me caí de rodillas. And I said, Holy Spirit, Y dije, Espíritu Santo, God, Dios, I don't know where I went wrong, no sé dónde todo salió mal, but this is not the life that is serving you. pero esta no es una vida de servirte a ti. I need help. Necesito ayuda. I need to turn away from these dark thoughts and turn back to the light. Necesito dejar ir estos pensamientos oscuros y volver hacia la luz. So the next day, Entonces el día siguiente, she looked around for her partner ella miró por su pareja and she couldn't find him. y ya no la podía encontrar. He seemed to have disappeared. Pareció desaparecer. And then later on, she went to the attic of the house Y luego fue al ático de la casa and she found him hung. y lo encontró ahorcado. He was dead and he was hanging from a rope. Estaba muerto y estaba colgando de una soga. And she said, that's pretty extreme. Y ella dijo, eso es bastante extremo. I said, well, your mind just didn't need him anymore. Y yo dije, bueno, tu mente ya no lo necesitaba. She said, I don't know what happened to him. Ella dijo, no sé qué le sucedió a él. I don't even know whether he hung himself or whether his
his buddies, his drug buddies hung him. Y ella dijo, no sé si se colgó a sí mismo o si sus amigos lo colgaron. I said, well, he did disappear from your life. Y yo dije, bueno, él sí desapareció de tu vida. And then later on, she got into a course in miracles. Y luego se adentró en un curso en milagros. And now she's a very, very happy woman. Y ahora es una mujer muy, muy feliz. She's been married 5 times. Has estado casado 5 veces. But she just had reflections of her mind Pero ella tuvo reflejos de su mente for as long as she needed to forgive, todo el tiempo que ella necesitó perdonar. which Eso is really clear out her own mind, Lo cual her own ego es thoughts. para aclarar su mente y sus pensamientos del ego. Yes, go ahead. Sí, adelante. That was great. Mercedes Pérez pregunta. Él puede hablar. I He was, think he has a follow-up. Walter quiere decir algo. Ok. Hola, Hola. ¿cómo están? Hola David, hace muchos meses me comuniqué desde la prisión, no sé si me recuerdas, pero bueno, en un momento me comuniqué con ustedes. Y Despacio, Walter, lo voy a traducir, ¿sí? It's been quite a few months. I was in touch with you. I wrote to you from the prison. I don't know if you remember me. De Argentina, de Cipolletti y Río Negro, en la Patagonia. Yes, I am in Argentina, in Patagonia. I remember. You were listening on YouTube. Sí, recuerdo. Sí, recuerdo. Sí. Estabas escuchando en YouTube los audios. Sí, I remember. Recuerdo. la verdad es que estos últimos 8 meses me la he pasado llorando porque de algún modo súper particular empecé a poder perdonarme, empecé a poder perdonar lo que nunca sucedió. The truth is that for the past 8 months, I've been crying because I came to the realization that I need to forgive myself, to forgive what really never happened. Y de repente me sucedió con esta persona que en un momento fue como muy especial para mí, que me di cuenta que también tenía que perdonar ese apego y carencia que viví durante 42 años de mi vida. Y últimamente... And suddenly this person showed up and it became very special. But then I realized that it was also the story of my life that I had to forgive, 42 years of my life. Y de repente siento paz, siento alegría, me río, mis compañeros por ahí me miran y me dicen, estamos privados de nuestra libertad, ¿por qué te reís? Y la verdad es que es el lugar más hermoso donde yo me encuentro hoy, siento que es el mejor lugar donde puedo sentir la mayor paz que sentí en toda mi vida en estos 42 años. And now I kind of smile and I'm happy, and my partners here say like, why are you laughing? We don't have freedom, we're in prison. But really, I this is the best time of my life. I've never been in a better place. I feel so happy. Una persona que nos da catequesis, que nos daba antes de la pandemia, me acercó el libro de un curso de Milagros hace 2 años. Y It was 2 years ago that the Course in Miracles came to me from a person that was teaching Catholic, like catechesis. I don't know what the word is, but he was a Catholic teacher. So it was 2 years ago. Y básicamente les quería dar las gracias porque sé que no tenemos que tener proyecciones preferidas, pero es una de las más lindas que tengo. Y les quiero dar las gracias. I'm very grateful because I know we shouldn't have preferences, but you're one of my favorite people in the world. And I want to thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Yeah. Smile says it all. Sí, tu sonrisa le dice todo. Muchas gracias. Ahora sí continuamos con la pregunta de Mercedes Pérez. Okay, now we're going on with Mercedes's question. Dice, ¿qué opinas de las tradiciones basadas en la ley de atracción? ¿Son parte del mismo sueño? How do you feel, or what do you believe about the law of attraction? Are they part of the same dream? Yes, the law of attraction is simply a version of the universal law. Sí, la ley de atracción es un ejemplo de la ley universal.
So in heaven, you extend the love that you are, Entonces, en el cielo tú extiendes el amor que tú eres, but in the world of time and space, pero en el mundo del tiempo y del espacio, you perceive what you believe. tú percibes lo que tú crees. So even though the law of attraction is just part of the universal law, Y aunque la ley de atracción es parte de la ley universal, in the Bible it's as you sow, so shall you reap. en la Biblia es tal como siembras cosecharás. The ego can attempt to use this law El ego puede intentar utilizar esta ley in terms of manifestation, en términos de manifestar, in terms of bringing things of form closer into your awareness. en términos de traer o atraer cosas en forma hacia tu conciencia. But the best application of the law of attraction Pero la mejor aplicación de la ley de atracción would be teach only love, for that is what you are. es enseña solo amor, pues eso es lo que eres. To teach peace, to learn peace. Enseñar paz para aprender paz. To teach happiness, to learn happiness. Aprender la felicidad para aprender felicidad. Enseñar felicidad para aprender felicidad. But the ego has a different use for this principle, Pero el ego tiene otro uso para este principio, because the ego uses the past. porque el ego utiliza el pasado. So if you try to manifest a partner or a car or a house, Entonces, si intentas manifestar una pareja, un auto, una casa, or even $1 million, o incluso $1.000.000, it means that you have decided ahead of time eso significa que decidiste antes, that you think you know what is best for yourself, que tú piensas o que sabes lo que es mejor para ti mismo. and you're going to try to use your past learning to manifest something that you believe you want. Y vas a utilizar tu aprendizaje pasado para manifestar algo que tú crees es lo que quieres. But as I said before, when you try to get something for yourself, Pero como dije antes, cuando tú tratas de obtener algo para ti mismo, you still don't know what is best for yourself. tú sigues sin saber qué es lo mejor para ti mismo. And Jesus is telling us that nothing in form, nothing of images, Y Jesús nos está diciendo que nada en forma, que nada en las imágenes is something that we should want to get es algo que deberíamos querer obtener or to possess o poseer or to own, o ser dueño de, because these images of form are just idols porque estas imágenes de forma son ídolos that were made by the ego to take the place of the light. que fueron hechas por el ego para tomar el lugar de la luz. So the most important thing is, what is your purpose for the law of attraction? Entonces, lo más importante es cuál es el propósito para la ley de atracción. Am I going to use it to find peace of mind, ¿Voy a utilizarlo para encontrar paz mental or am I going to use it to distract myself o voy a utilizarlo para distraerme and delay my awakening? y retrasar mi despertar? The law of attraction can be helpful if it shows you the power of the mind. La ley de atracción puede ser de utilidad si te ayuda a ver el poder de la mente. There is nothing wrong with manifesting things in the world, No hay nada malo con manifestar cosas en el mundo, as long as you do not become attached to any of the things. mientras no te aferres a ninguna de las cosas. As long as you don't identify your identity with these things. Mientras tú no te identifiques quién tú eres con estas cosas. To the ego, these things can be part of strengthening itself. Para el ego, estas cosas pueden ser parte del fortalecimiento de sí mismo. The ego says, oh yeah, call the world an illusion, but let's make a better illusion. El ego dice, sí, llama el mundo una ilusión, pero hagamos una mejor ilusión. But this making a better version of the world doesn't make you happy. Pero hacer una mejor versión del mundo no te hace feliz. It's just part of another delay maneuver. Es parte de una otra maniobra de retraso. But if what you perceive helps strengthen your awareness of the mind, Pero si lo que tú percibes ayuda a que tú fortalezcas tu conciencia de la mente and the power of the mind, y del poder de la mente,
then this can be a very helpful symbol entonces este puede ser un símbolo de mucha utilidad that can be used to strengthen your awareness of the mind. que puede ser utilizado para fortalecer tu conciencia de la mente. So there's nothing wrong or right about things in the world. Entonces no hay nada bueno o malo acerca de las cosas en el mundo. It all comes down to what is my purpose? Todo vuelve a cuál es mi propósito. Is this serving God? ¿Está esto sirviendo a Dios? Is this bringing me closer to the light? ¿Me está llevando más cerca a la luz? And that's how you can tell whether it has temporary value. Y ahí es como puedes saber si tiene valor temporal. Yeah. Perfecto, muchas gracias. Mercedes, ¿tienes levantada la mano? ¿Quieres que te active el micrófono o queda contestada tu pregunta? Ok. Mercedes had her hand up. She's going to have her mic opened. Okay. Hola, hola. Hola. Hello, hello. Gracias de nuevo. Sí, esta es Thank una you. pregunta personal que me gustaría el consejo de David en este aspecto. I have a personal question and I would like David's advice on this. Mi ex esposo, mi relación con mi ex esposo. We can't hear. No podemos escuchar. Relación, ¿la oyen? Yes. Ajá. Pero, no, Con mi ex esposo no es, me perturba en el siguiente aspecto. I'm really upset by my ex-husband in the following aspect. Él se ha alejado mucho de mis hijas y de mi nieto y no quiere saber nada de nadie de su pasado, no quiere saber nada. He's walked away from his daughters and his grandchildren and he doesn't want to know anything related to the past. De alguna manera esto me sigue moviendo, aunque yo entiendo que lo tengo que respetar como el hijo de Dios en su decisión, eso todavía me causa dolor. Even though I know I have to respect him and know him as a son of God, I'm still upset by this behavior. Causa mucho dolor. It causes me a lot of pain. Yeah. Well, I think the most helpful thing to do is hand him to the Holy Spirit. Creo que lo que puedes hacer de mayor utilidad es entregárselo al Espíritu Santo. And what he will seem to need to come to feel his heart Y lo que él va a parecer necesitar para sentir su corazón will come in the Spirit's timing. va a venir en el tiempo del Espíritu. When he is ready, he will feel his heart soften and he will open up. Cuando él esté listo va a sentir su corazón cómo se abre. And really, when you hand it over to the Holy Spirit, you're just letting go of these judgments around time. Y cuando se lo entregas al Espíritu Santo, estás liberando estos juicios acerca del tiempo. But the prayer in your heart is always answered. Pero la oración en tu corazón siempre se responde. So if you just keep the focus on handing him to the Holy Spirit, that will be perfect. Entonces, si mantienes tu enfoque en entregárselo al Espíritu Santo, eso va a ser perfecto. Yeah, thank you. Gracias. Thank you, thank you. Gracias, David. Le vamos a abrir el micrófono a María de la Luz para que haga la pregunta. We're going to open the mic of María de la Luz for a question. Hola, buenos días a todos. Hello, everyone. David, este sábado mi hermano partió a la casa de Dios. Sé que siempre estamos en la casa de Dios, pero acaba de dejar este mundo físico. This Saturday or past Saturday, my brother left this physical world. He went to the house of God, even though I know we are all the sons of God, but he's just not longer with us. Sé que somos eternos hijos de Dios amados. I know we are beloved and eternal sons of God. Sin embargo, tuvo coronavirus. Nevertheless, he suffered from coronavirus. Se atendió en su casa. He stayed at home.
Era muy tensa la situación para todos los hermanos, su esposa. For his wife and all of us brothers, the situation was very tense. Al sexto día requirió de oxígeno. On the 6 days, he started needing oxygen. Y yo pensé y siento que me uní al pensamiento del ego, me dio temor y I was afraid. I kind of think I joined with the ego. pensé que lo mejor era que se hospitalizara. And I thought the best thing would be for him to go into hospital. Creo que varios nos unimos en ese pensamiento y así se tomó la decisión. So we joined in the same thought and the decision was made. Y falleció. And he died. Y siento desde mi sentir, creo que no quería ver el proceso que estaba llevando mi hermano en su casa. And I think deep inside, I didn't really want to see the process that my brother was going through by staying at home. Siento que no me uní con los pensamientos del Espíritu Santo. I didn't join the Holy Spirit. Siento culpa y mi cuñada y muchos de mis hermanos sentimos una gran culpa por esta aparente partida. And now my sister-in-law, my brothers and I are feeling really guilty for this, for his departure. Sentimos que no hicimos lo correcto. We feel we didn't do the right thing. Y quiero sanar este sentimiento. And I want to heal this feeling. Gracias. Yeah. Thank you. Yeah. Well, it's beautiful. Just by you asking this question, I can feel the prayer of you wanting to join with the Holy Spirit. Es hermoso que hayas realizado esta pregunta porque puedo sentir tu oración de querer unirte con el Espíritu Santo. And the guilt comes when we think in terms of hypotheticals of I wish I could have done something different. Y la culpa viene cuando pensamos en términos de hipotéticos, de pienso que podría haber hecho algo diferente. And that comes from the belief that we could have done something different. Y eso viene de la creencia que podríamos haber hecho algo diferente. But all the scripts of this world came in one moment. Pero todos los guiones de este mundo vinieron en un momento. The Big Bang is like one instant of all the scripts of the world. El Big Bang es como un instante de todos los guiones del mundo. So what your brothers seemed to go through was part of this projection from the ego. Entonces lo que pareció atravesar tu hermano fue parte de la proyección del ego. And the Holy Spirit wants you to know that nothing could have been different. Y el Espíritu Santo quiere que sepas que nada pudo haber sido diferente. But you do have the power right now to see your brother and the world in a different way. Pero sí tienes el poder ahora de ver a tu hermano y el mundo de una forma diferente. And to choose to make that connection with the light and with your brother. Y elegir realizar esa conexión con la luz y tu hermano. You still are in very direct connection with the Holy Spirit and with your brother. Todavía tienes una conexión directa con el Espíritu Santo y con tu hermano. And your brother feels all the love in your heart. Y tu hermano siente todo el amor en tu corazón. And that connection and communication is not broken at all. Y esa conexión y esa comunicación nunca se quiebra. And so the Holy Spirit never has us looking back on the past. Entonces el Espíritu Santo nunca nos hace mirar el pasado. That's even part of the workbook lesson for today, that the past is over and gone. Es parte de las lecciones para el día de hoy, que el pasado ya ha finalizado.
for those who do the lesson for every day of the year. para aquellos que hacen la lección en el día del año. So that gives us the opportunity to just release all the thoughts that we had based on the past. Y eso nos da una oportunidad de liberar todos los pensamientos que teníamos acerca del pasado. And the Holy Spirit always brings us back to the present moment Y el Espíritu Santo siempre nos trae al momento presente and to the love that is here and now. y el amor que se encuentra aquí y ahora. But I think it's very helpful that you were able to talk about this Pero siento que es de mucha utilidad para ti que tú hayas podido hablar acerca de esto. and just give yourself permission to let go of these thoughts that things could have been different. Y entregarte el permiso de liberar estos pensamientos de que las cosas podrían haber sido diferentes. Ok, gracias. Y perdón, me acordé un día antes de que él falleciera, hicieron una videollamada y solo vi en sus ojos temor y nos dijo, nuevamente tengo mucha temperatura, pero en su mirada vi mucho temor. Espérate un segundo. One thing I remembered is just the day before he died, we were on a video call and all I could see in his eyes was fear. Mm. And there was the fear and all he could say was, my temperature has gone up again. Mm-hmm. Ok, ¿cómo liberar este pensamiento de... Oh, no, perdón. ¿Cómo puedo hacer para quitarme el pensamiento de que él pueda estar sufriendo? What can I do to be able to free myself from the thought that he might be suffering? Well, there's a line from the Course that is very comforting, Bueno, hay una línea del curso que da mucho consuelo, where Jesus tells us very directly, donde Jesús nos dice de forma muy directa, I am not absent from you in any situation. yo no estoy ausente en ninguna situación. So Jesus is saying, whatever the memory, whatever the situation seems to be, Entonces Jesús nos dice, sea cual fuera la situación o la memoria, you can call on me and remember me puedes llamarme a mí y recordarme a mí to bring the peace and comfort to your heart. para traer la paz y tu consuelo al corazón. Because when we perceive pain or suffering, Porque cuando percibimos dolor o sufrimiento, we are just looking through the ego's lens of the past. estamos mirando a través de las lentes del ego del pasado And we are reading meaning into the y situation. estamos leyendo significado en la situación. But Jesus always calls us back to this present moment. Pero Jesús siempre nos llama de regreso a este momento presente. It's like Jesus is saying, I'm right here. Jesús está diciendo, estoy aquí, Look over at me. mírame a mí, Join with me. únete conmigo. And it's very comforting to remember this. Y da mucho consuelo recordar esto. In one workbook lesson, Jesus says, who walks with me? En una lección Jesús dice, ¿quién camina conmigo? He said, this question can be asked 1,000 times a day. Dice, estas preguntas se pueden hacer 1000 veces al día, Because really we want to join with the presence of Jesus porque queremos unirnos con la presencia de Jesús and be like a little child y ser como un pequeño niño. and say, you show me what I should see. Y dices, tú muéstrame lo que yo debo ver. Show me the correct way to look upon this. Muéstrame la forma correcta de mirar esto. So I join with you in that prayer. Así que me uno contigo en esa oración. Gracias. Gracias, David. La siguiente pregunta es de Jorge Silva. The next question is from Jorge. Dice, cuando uno duerme por las noches, ¿hay forma de seguir siendo consciente y seguir perdonando en el sueño? Es decir, no despertar a despertar por la mañana para perdonar lo que ves en tu sueño. When you are asleep at night and you are dreaming, is there a way in which you can still be conscious and forgive during the dream
at night so that when you wake up in the morning, you have done the forgiveness? Yes, it is possible before you seem to go to sleep. Sí, es posible antes de que parece ser que tú te vayas a dormir, To invite the Holy Spirit and Jesus invitar al Espíritu Santo y Jesús and say, come with me into my dreams. y les dices, ven conmigo en mis sueños. Because Jesus says this in A Course in Miracles. Porque Jesús dice esto en un curso de milagros. He says, I am with you even in your dreams. Dice, estoy contigo incluso en tus sueños. You can still call upon me, I can still reach you. Siempre puedes llamarme y siempre puedo alcanzarte. And I have known people to practice this, Y he conocido personas que practican esto and sometimes they have an awareness during the dream y a veces tienen una conciencia incluso dentro del sueño, as they seem to be sleeping at night, cuando parecen estar soñando la noche, where they have a moment of feeling very lucid, like they're aware that they're dreaming. en donde en un momento se sienten que están lúcidos, como que son conscientes de que están soñando. And then once they have this experience, they practice it more and more. Y una vez que tienen esa experiencia, la practican más y más. They continue to keep praying, please help me be aware of the dream. Siguen orando, por favor, ayúdame a ser consciente del sueño. Because they remember how calm they are when they remember this. Porque se acuerdan qué tan calmos estaban cuando recuerdan hacer eso. Yeah. And they want to continue and experience more of this peaceful feeling. Y quieren continuar y quieren experimentar más de este sentimiento de paz. So yes, if you have the faith, you can call upon the Spirit to be with you in the dreams. Así que sí, si tú tienes la fe, puedes llamar al Espíritu Santo para que esté contigo en tus sueños. And sometimes parents use this when their child is having a nightmare. Y a veces los padres utilizan esto cuando los niños están teniendo pesadillas. They'll tell them to practice coming inside, being peaceful when the nightmare seems to Le happen. dicen, practica volver adentro, a sentir paz cuando parecen estar sucediendo las pesadillas. And this is just a good instruction for the child, Y es una buena instrucción para el niño, because it already they can start to practice this. porque ya pueden empezar a practicar esto. Yeah. So thank you. Así que gracias. Thank you, David. Gracias. Tenemos esta siguiente pregunta de Lilian. Now we have a question from Lillian. Dice, en un grupo de lectura de un curso de milagros, alguien preguntó con cierta angustia e insistencia. Someone insistently asked during a Course in Miracles group, Si Dios no ha creado este mundo, ni los planetas, ni galaxias, ni las situaciones, if God did not create this world or the planets or the galaxies or any situation, ni las creencias que tenemos, ni tampoco nuestros cuerpos, or the beliefs we have, not even our bodies, ya que todo es una fabricación o proyección de la mente, considering that it's all a fabrication of the mind, a projection, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Podrías, David, comentar sobre esto? where do we come from? Who created us? Can you comment on this, David, please? Well, the ego made the dream of time and space, El ego hizo el mundo del tiempo y del espacio, but the Holy Spirit can use everything that the ego made. pero el Espíritu Santo pudo utilizar todo lo que el ego fabricó. So let's just take, for example, the body and the personality self. Entonces, tomemos como ejemplo el cuerpo y el ser de personalidad. We could say that this is actually a miscreation. Podríamos decir que esta es una creación errónea. It's an attempt to use the mind for something that is not eternal. Es un intento de utilizar la mente para algo que no es eterno. And so you could think of it as an invention. Entonces lo puedes pensar como un invento. And at first, it's important to just acknowledge this as an invention. Y al principio es importante reconocer esto como un invento.
That's one of the workbook lessons of A Course in Miracles. Es una de las lecciones de un curso de milagros. I have invented the world I see. He inventado el mundo que veo. In this sense, you're bringing the responsibility for the world back to the mind. Entonces aquí estás trayendo la responsabilidad de regreso a la mente. And you're open to the idea that there's something more than this world. Y estás abriéndote la idea de que hay algo más allá de este mundo. So just like when somebody sits down to write a fairy tale, Entonces es igual que como cuando alguien se sienta a escribir un cuento de hadas. the fairy tale story comes from imagination. El cuento de hadas proviene de la imaginación. It's just the use of imagination to make a story. Es el uso de la imaginación para inventar una historia. And so you do not deny the story, Entonces no niegas la historia, because to deny the story would be to deny the mind that made the story. porque negar la historia sería negar la mente que inventó la historia, And you never want to deny the power of the mind, y nunca quieres negar el poder de la mente, because it is the mind that seemed to fall asleep and the mind that will wake up. porque es la mente que pareció dormir, la misma mente que va a despertar. What you're really interested is finding the new purpose. Lo que sí te interesa entonces es encontrar el nuevo propósito. You're praying to join with the Holy Spirit's purpose for the world. Estás orando para unirte con el propósito del Espíritu Santo, el propósito que el Espíritu Santo tiene del mundo. So the short answer is the ego made the body and the person, Entonces la respuesta corta es: el ego inventó al cuerpo y la persona, but the Holy Spirit can use the body and the person pero el Espíritu Santo puede utilizar el cuerpo y la persona as a communication device, como un mecanismo de comunicación, as part of teaching the ideas that you want to learn. como parte de enseñar las ideas que quieres aprender. And this is why you seem to study A Course in Miracles. Y es por eso que pareces estudiar un curso de milagros. And this is why you practice the lessons. Y es por eso que practicas las lecciones. You're really just pointing your mind back in the direction of finding itself. Estás apuntando a la mente para que encuentre su dirección y se recuerde a sí misma. And as you keep practicing this course, more and more you feel more happiness. Y cuanto más practicas este curso, sientes más y más felicidad. And the happiness starts to feel more natural. Y la felicidad se empieza a sentir más natural. And you think, wow, yeah, this is the way I really like to be. Y piensas, oh, sí, esta es la forma que realmente me gustaría ser. And then these questions about who made the body start to disappear. Y luego estas preguntas de quién hizo el cuerpo empiezan a desaparecer. The happier you become, you're not interested in these kind of questions. Cuanto más feliz estás, menos te interesan este tipo de preguntas. And then as you keep getting happier and happier, all the questions disappear. Y a medida que estás más feliz y más feliz, todas las preguntas desaparecen. You don't have a single question left in your mind, No tienes ni una sola pregunta en tu mente, because everything is provided so easily through the guidance. porque todo es provisto por la guía de forma tan fácil. The ego asked the first question, El ego realizó la primera pregunta and then the ego always asks more y el ego questions. siempre pregunta más preguntas. It never ends with its questions. Nunca termina con sus preguntas. But at some point, the light in your mind says, bye-bye. Pero en un punto la luz en tu mente dice, adiós, adiós. I would rather be happy than to keep asking questions. Prefiero ser feliz que seguir preguntando preguntas. And then you just merge with the Y light, luego te fusionas con la luz. and the questions are gone and never were. Y las preguntas se van y nunca fueron. Qué bien, gracias. Vamos a abrirle el micrófono a Elisa Moreno, que tiene la mano levantada para que haga la pregunta. Dice Lisa, ¿no? Hola, David, Hi, Marina. Lisa. Hi. I'm so happy about what you're sharing today. Estoy tan It's feliz de lo que estás compartiendo hoy. it's so wonderful. Since you first started talking, I was like, oh my God, thank you. Desde que empezaste a hablar, simplemente dije, oh Dios, gracias. Es espectacular.
I was so relieved Estuve to tan aliviada to hear that everything is coming from my own mind, that everything outside is just a projection. saber que todo viene de mi mente y que todo lo que está afuera es una proyección. It's such a happy, incredible discovery. Es un descubrimiento feliz. And just yesterday there was a scenario in my house where I felt pretty much like a victim. Ayer hubo una escena en mi casa donde me sentí como la víctima. From my brother, because he has problems and he's been very aggressive Tuvo que and ver con mi violent. hermano, porque él ha tenido problemas y pareció ser muy agresivo y violento. And when that happens, I start experiencing fear, and I start feeling weak, like a person, like a body that can be harmed. Y cuando eso pasa, empiezo a tener miedo, empiezo a sentirme como un cuerpo, como una víctima y un cuerpo que puede ser agredido. And of course, it doesn't feel well at all. It feels horrible. Y eso no se siente bien para nada. But then I try to give that over to the spirit. Everything I feel, everything I think. Luego trato de entregarle todo lo que siento y todo lo que pienso al espíritu. But I still felt the fear and the victimism yesterday. Pero seguí sintiendo el miedo y la sensación de víctima ayer. And today as well, a little also. Y hoy día también un poquito. But I just want to, I'm afraid to know the truth. Tal vez sea que tengo miedo de conocer la verdad. That I'm not a victim in reality. De que no soy una víctima, para nada. So yes, my wish is to just remember the truth and recordar la verdad. And stop feeling, like a victim of others, whatever it is, a brother or family or anyone outside. Y dejar de sentirme como una víctima de mi hermano, de la familia, de cualquier cosa que sienta yo que está fuera de mí. And this fear is like very rooted, I would say, of being harmed by others, physically or... Y este miedo está muy enraizado de poder ser agredida por alguien, ya sea físicamente o verbalmente. I think that there's a way out, definitely. And I'm so glad that I'm here with you. It's, wow, your words are like a balm of peace and happiness and relief. Me siento tan agradecida de poder estar aquí contigo porque veo que hay una salida y siento que tus palabras son como un bálsamo de paz. So I'm very grateful to be here. And I just hope that you can keep helping me to reach that place where I have no more fear and I stop believing these lies that the ego is making up. Y estoy tan feliz de estar acá y siento que me sigas ayudando a poder dejar ir este miedo y todas estas mentiras que el ego inventa. And feel happy and joyful all the time and peaceful all the time, like you. Y estar feliz y contenta y en paz todo el tiempo como tú. Thank you, Elisa. Gracias, Elisa. Yeah, this is a very holy use of time. Sí, este es un uso muy santo del tiempo. And as we keep giving ourselves over to let time be used for us, Y a medida que dejamos que el tiempo sea utilizado para nosotros, the ego just fades away el ego desaparece. because we're devoting our prayers to the Spirit. Porque estamos entregando nuestra oración al Espíritu Santo. So if you just keep going in this same direction, Entonces, si sigues yendo en la misma dirección, you will get happier and more peaceful. vas a estar más feliz y sentir más paz. Because that's the natural direction of the mind, Porque es la dirección natural de la mente. to remember what is real and true. Recordar lo que es verdadero y real. Yeah. Thank you. Así que gracias. And
Can I say something? Okay. So when I see this aggressiveness or violence outside in my brother, and it's Entonces, my cuando blood, veo esta agresividad y esta violencia afuera de mí, en mi hermano, it's actually my real brother. Like we have the same parents. en verdad es mi hermano carnal, tenemos los mismos padres. So that means that I would love to see, I really would love to see that violence and aggression is in my mind, is in me. So, Me encantaría ver que esa agresión y que esa violencia está en mi mente, que está en mí. and that's why I'm seeing it reflected outside. Y por eso lo veo reflejado afuera. And that way I can, take responsibility for my own feelings and state of mind and stop blaming him or feeling like a victim. Y de esa manera puedo tomar responsabilidad de mi propia mente y dejar de verlo fuera y sentirme como víctima. Yeah, that's it. That's exactly it. That Eso es. you notice those thoughts and then you give them to the Holy Spirit and say, I don't want these thoughts in my holy mind. Notas esos pensamientos y se los entregas al Espíritu Santo. No quiero estos pensamientos en mi mente santa. Yeah, and the Holy Spirit saying, good, give them to me. Yes, that's my job. Y el Espíritu Santo dice, bien, bien, dámelos a mí, ese es mi trabajo. Thank Gracias. Thank you. Love you. you. Love you. Gracias. La siguiente pregunta, sí, ahí tenemos tiempo también para más preguntas. Viene de Alma Martínez. Next question comes from Alma Martínez. Dice, si soy yo quien está soñando un sueño de enfermedad desde hace muchos años y no he podido despertar con la práctica del curso, If it's me who is dreaming a dream of sickness for the past years and I haven't been able to wake up with a course, ¿cuál ha sido mi error? ¿Podrías ofrecer un ejemplo del perdón en un caso de enfermedad, por favor? can you tell me what's been my error or my mistake? Can you talk about an example of forgiveness when there is sickness? Okay, yes. Well, for this particular question, Para esta pregunta en particular, what comes to mind is a teaching from Jesus in the Course, es una enseñanza de Jesús del curso, where Jesus says sickness is function unfulfilled. en donde dice que la enfermedad es una función que no está siendo cumplida. So I'll say that again. Sickness is function unfulfilled. Entonces, la enfermedad es una función que no está siendo cumplida. So if you've had a perception of continuing sickness, Entonces, si tienes una percepción de una enfermedad que continúa, it's important to turn the question around. es importante dar vuelta a la pregunta. Instead of asking, what am I doing wrong? En vez de preguntar qué estoy haciendo mal, Because the ego likes that question. porque al ego le gusta mucho esa pregunta, And it will give you lots of answers to y that te va a dar question. muchas respuestas a esa pregunta. The helpful question is to ask of Jesus, La pregunta de utilidad es preguntarle a Jesús, what would you have me do? ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Who would you have me call? ¿A quién quieres que llame? Yeah, where would you have me go? ¿A dónde quieres que vaya? What would you have me say? ¿Qué es lo que quieres que diga? And to whom? ¿Y a quién? When you have a desire to be helpful, Cuando tú tienes un deseo de ser de utilidad, to be of service to the Holy de Spirit, ser de servicio al Espíritu Santo, these are very helpful questions. estas son preguntas de mucha utilidad, Because then you can just relax and sit back and wait for the inspiration. porque simplemente puedes sentarte, relajarte y esperar a la inspiración. Who am I inspired to touch with the love of Christ? ¿A quién estoy inspirado a tocar con el amor de Cristo? That's the kind of question that brings an end to the sickness. Ese es el tipo de preguntas que finaliza la enfermedad. So you can simply pray a prayer Así que simplemente puedes orar una oración and say, Jesus, my life is not my own. y decirle, Jesús, mi vida no es la mía propia. From this moment, I will be under your care and your direction. Desde este momento voy a estar bajo tu cuidado y tu dirección. And this is how the workbook lessons end. Y así es como finalizan las lecciones.
This is how the 5 last lessons in the workbook are. Así es como finalizan las últimas 5 lecciones del curso, Where you pray, this holy instant would I give to you. en donde oras, este instante santo te lo entregaré, Be you in charge, estate tú a cargo, for I would but follow. porque yo seguiré. And it brings an immediate change in your mind. Y esto trae un cambio inmediato en tu mente. When you are open to be of service to God, Cuando estás abierto a ser de servicio a Dios, the ego is powerless el ego no tiene poder, because you are now finding your true calling. porque ahora estás encontrando tu verdadero llamado. You are answering the call to wake up. Estás respondiendo al llamado a despertar. And as we help, we are helped. Y a medida que ayudamos, estamos siendo ayudados. As we give, we receive. A medida que damos, recibimos. So it's just a change in our attitude, in our willingness. Entonces es un cambio en nuestra actitud, en nuestra disposición. And all you're doing is you're changing the question. Y todo lo que estás haciendo es cambiar la pregunta. And the Holy Spirit will respond when you ask for help, Y el Espíritu Santo va a responder cuando pides ayuda, with a desire to be truly helpful. con un deseo de ser verdaderamente útil. Yeah. So thank you for that question. Así que muchas gracias por esa pregunta. Gracias a ti, David, por la respuesta. Thank you, David, for the answer. Seguimos con la pregunta de Emilia Coria. ¿Cómo hago para no contemplar el pasado en las personas que tanto creo conocer? ¿Cómo puedo relacionarme con ellos desde el presente? How can I not look to the past on the people I think I know and treat them on the present moment? Yeah. Well, this will require trust. Esto va a requerir de confianza. It will require coming to this moment with a sense of being brand new. Es volver a este momento como con el sentimiento de que sea completamente nuevo. And you can tell yourself, I think I know who these people are. Y te puedes decir a ti mismo, pienso que sé quiénes son estas personas. But until I find complete happiness, Pero hasta que no encuentre felicidad completa, I can safely say I do not understand anything. puedo decir con seguridad que no entiendo nada. And I don't understand anyone on who they are. Y no entiendo a nadie o quién son ellos. Because if I truly knew who they are, Porque si verdaderamente supiese quiénes son, they would not be there in my perception to see. no se encontrarían allí en mi percepción para que yo los vea. I would disappear into the light. Desaparecería en la luz. Because who they are is who I am. Porque lo que ellos son, yo soy. And if I know myself, I know everyone. Y si me conozco a mí mismo, conozco a todos. So it gives us a very much of a humbleness Entonces esto nos da humildad to just allow ourselves to be reminded para permitirnos ser recordados and say, I don't really know who you are, but I want to be shown. y decir, realmente no sé quién tú eres, pero quiero ser mostrado. There's a movie that's in my collection where there's a little boy. Hay una película en una colección que tengo en donde hay un pequeño niño And he has a cute dog. y tiene un perro muy amoroso. And he says one time to the dog, tell me who you really are. Y le dice una vez al perro, ¿quién eres realmente? He says, show me who you really are. Muéstrame quién eres. And then all these sparks of light come and it turns into a huge light episode in the movie. Y luego todos estos chispas de luz empiezan a surgir y luego se vuelve un episodio de luz de toda la película. The dog disappears and it's only light. El perro desaparece y solo hay luz. But it's cute that the little boy is saying, show me who you really are. Pero es muy amoroso que el niño dice, muéstrame quién eres realmente. Because in this movie, the dog is the Holy Spirit character. Porque en esta película el perro es el personaje del Espíritu Santo. And if you want to watch the movie, it's called Three Wishes. Y si quieres ver la película se llama Tres Deseos. I think the main actress is Elizabeth Mastroianni or Mastroianni. Y creo que la actriz principal es Elisa Mastroianni o algo por el estilo parecido. You can enjoy the movie. Puedes disfrutar la película.
Gracias, David. Tenemos una pregunta de Clara. Dice, David, would you please explain to us what do you mean by miracle? David, would you please? David, por favor, ¿nos podrías explicar qué quiere decir el milagro? Yeah. Well, a miracle is seeing the world in a completely new way. El milagro es ver el mundo de una forma completamente nueva. In the miracle, your mind is lifted up En el milagro tu mente es elevada, beyond the perception of linear time. más allá de la percepción del tiempo lineal, And in this state of peace and calmness, y en este estado de paz y calma, you can see that the whole world is in that moment finished. puedes ver que todo el mundo está en ese momento, que todo el mundo en ese momento se ha finalizado. So in this sense, a miracle just sees the false as false. Entonces, en ese sentido, el milagro ve lo falso como falso. It doesn't attempt to see beyond the world No intenta ver más allá del mundo, because miracles are still for the world and for the dream. porque los milagros siguen siendo para el mundo y para el sueño. But for an instant, your mind does not feel like at the mercy of the world. Pero por un instante tu mente no se siente a la merced del mundo. It's kind of like when Elisa was talking earlier, Es como cuando Elisa estaba hablando antes. and she just had this feeling of such happiness and such that everything was her mind. Ella tenía este sentimiento tan feliz cuando tuvo el reconocimiento de que todo es su mente. And you can see from the big smile on her face Y podías ver por su sonrisa en la cara and the little dimple in her cheek y los pequeños ojeritos en su cachete, that she had had a miracle. que ella había tenido un milagro. And this was a relief from the feeling of being afraid of her brother. Y eso era un alivio porque ella había tenido miedo a su hermano. So there's a feeling of peace and relaxation when the miracle comes. Entonces viene un sentimiento de paz y relajación cuando viene el milagro. Jesus says, you may wonder how it's possible to be happy with this world. Jesús te pregunta, puede que te preguntes cómo puedes ser feliz con este mundo. He says, you may believe it would take a miracle. Jesús dice, puede que creas que va a requerir un milagro. And he says, yes, it's true. Y dice, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Yes, yes, yes. Perfecto, gracias. Una pregunta de Chris López. Dice, ¿el Espíritu Santo? The Holy ¿El Spirit? Espíritu Santo puede usar absolutamente todos los roles que interpretamos en el mundo? Can the Holy Spirit use all the roles that we interpret in this world? Incluso los roles que son más juzgados por la idea de ser espiritual, como el ser rico o verse como una persona muy sensual. Even roles like being a spiritual person or being rich or being a very sensual person. ¿Es posible ser esto sin darle valor y no sentir tanta culpa o miedo al juicio? Is it possible to be this and not feel so much guilt or fear of judgment? Yes, the Holy Spirit uses all of the images that the ego made. Sí, el Espíritu Santo utiliza todas las imágenes que fabricó el ego. So if you think, well, Holy Spirit, I'm a very sensual person. Entonces, si piensas, bueno, Espíritu Santo, pienso que soy una persona muy sensual. Holy Spirit's like, yeah, I know, I can use that. El Espíritu Santo dice, sí, yo lo sé, voy a utilizar eso. I will attract to you the sensual experiences Voy a traer a ti las experiencias sensuales that helped direct you more toward the light que te van a ayudar a dirigirte hacia la luz by exposing any ego beliefs para que expongas cualquier creencia del ego that need to come to the surface. que necesitan salir a la superficie. So if you say, well, I'm attracted to certain sights and sounds and smells, Entonces, si dices, bueno, estoy atraído a ciertas vistas o sonidos o olores, the Holy Spirit says, yes, I know. el Espíritu Santo dice, sí, yo lo sé,
but I know how to use them to bring into your awareness Pero yo sé cómo utilizarlas para traer hacia tu conciencia miracles. los milagros. And the more you experience these Y miracles, cuanto más experimentes estos milagros, you will see that you have the light inside of you. vas a ver que tienes la luz dentro de ti And you didn't really need the things in the world that you thought you needed. y que no necesitas las cosas del mundo que pensaste que necesitabas. But the Holy Spirit doesn't try to tear the world away. Pero el Espíritu Santo no trata de quitarte de la nada todo el mundo. If you have things that you prefer to be a certain way, Si hay cosas que tú prefieres que sean de cierta forma, the Holy Spirit is so wise el Espíritu Santo es tan sabio that he can use even these ego preferences que puede utilizar incluso estas preferencias del ego to help unwind your mind from these attachments para ayudar a que tu mente se deshaga de todas las cosas a las cuales te sientes aferrada and take you into such a quiet, still y mind llevarte hacia una mente tan quieta y silenciosa that you finally say, oh, I have everything que finalmente dices, tengo todo, because I am everything. porque yo soy todo, I've always had everything. siempre he tenido todo, I was just not aware that I had everything. simplemente no era consciente de que tenía todo. And the Holy Spirit is very wise. Y el Espíritu Santo es muy sabio. So you shouldn't be concerned if you have these ego preferences. Entonces no debería preocuparte si tienes estas preferencias del ego. You just put that in your prayer. Simplemente pon esto en tu oración. You just say, oh, Holy Spirit, I feel a little bit fake. Y dices, Espíritu Santo, me siento un poco falsa. He said, yeah, I know. Y él dice, sí, ya lo sé. I can handle that. Puedo manejar eso. No problem. No hay problema. You just keep praying and keep your eye on what you really want. Simplemente sigue orando y mantén tus ojos en lo que realmente quieres. And I will take what you believe Y voy a tomar en lo que tú crees and take you from that into y forgiveness. llevarte desde allí hacia el perdón. You can't make a mistake. No puedes cometer un error. You can't mess it up. No puedes arruinarlo. God created you perfect, and that's who you really are. Dios te creó perfecto y eso es lo que realmente eres. And mistakes can always be Y corrected. los errores siempre pueden ser corregidos. But he says, just leave them to me. Pero dice simplemente entrégamelos a mí. Don't hold on to your mistakes. No te aferres a tus errores. Give them over, Entrégamelos and I will show you they're not there. y te mostraré que no se encuentran allí. Súper, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Lupita. Te voy a activar el micrófono. Yes, Lupita is going to come on the screen. Hi, David. Hola, David. Yeah. I don't know why, but I'm very mad at Jesus. Yo no sé por qué, pero estoy realmente molesta con Jesús. Because I want to hear him and I ask him for guidance, but I don't hear anything. Porque quiero escucharlo y quiero pedirle guía, pero no escucho nada. And it's so pretty how you talk, Y es tan bonito como tú hablas, that we are the love and that we have everything inside. que somos el amor y que tenemos todo dentro de nosotros. But I don't see it. I don't feel it. Pero yo no lo veo, no lo veo. And I pray and I try my hardest. Y yo
oro, rezo y trato, de verdad trato. And I tell him, use my dreams, talk me like a song, whatever you want. And nothing, maybe I think that he's gonna talk in my head like, okay, hello, I'm here. Y le digo, usa lo que sea, usa una canción, usa mis sueños, usa lo que sea, pero háblame. Y en verdad no lo escucho. And I think that I have this belief that I'm going to sacrifice things I love for following the Spirit. Y tengo la creencia de que voy a tener que sacrificar las cosas que amo por seguir al Espíritu. And yes, I'm mad, and I tell him like, I'm mad at you, but I still want to hear you. Estoy molesta y le digo, estoy molesta contigo, pero igual quiero escucharte. And I was planning to take the retreat from this weekend. Y estaba planeando inscribirme en el retiro este fin de semana. And I was so happy, and now I'm like telling him I don't want to. Y estaba tan feliz por eso y ahora ya no quiero. Yeah. Thank you. Thank you for sharing that. Gracias por compartir eso. It reminds me too, back around 1985, Me recuerda que en el 85 I was praying the same prayers, estaba orando las mismas oraciones and I was having some of these same feelings that you were sharing, y estaba teniendo los mismos sentimientos que tú estabas compartiendo, where I didn't feel the connection that I wanted to feel with Jesus. en donde no sentía la conexión que quería sentir con Jesús. And I kept praying, please reach me. Y continuaba orando, por favor, alcánzame. I would say, I can't hear your voice. Y decía, no puedo escuchar tu voz. And I have to just, takes a lot of faith to believe that you're there. Y requiere de mucha fe creer que estás allí. So please reach me any way that you can. Así que, por favor, alcánzame de cualquier forma que tú puedas. And I can tell you that Jesus will use the things that really touch your heart. Y te puedo decir que Jesús va a utilizar las cosas que realmente tocan tu corazón. And for me, it was music. Y para mí era la música. And so I started to be guided or listen to certain music where I started to feel my heart opening. Entonces empecé a escuchar música con la cual sentía que mi corazón se empezaba a abrir. And part of this weekend's retreat will be the movie, The Two Popes. Y parte del retiro de este fin de semana va a ser la película Los Dos Papas. When these two men come together in Italy. Cuando estos dos hombres se reúnen en Italia. And they are just coming together to talk to each other. Y se están reuniendo para hablarse el uno al otro. It starts to become very apparent that they don't really like each other very much at all. Comienza a volverse muy aparente que no se gustan los unos a los otros. We know them as Benedict and Francis, but they did not like each other as men. Los conocemos como Benedicto y Francisco, pero uno gustaba del otro como hombres. No se caían bien, no se caían bien. They had trouble talking to each other. Tenía problemas hablándose. And then in the middle of the conversation, the Pope would say, I don't agree with one thing that you're saying. Y en el medio de la conversación el Papa decía, no estoy de acuerdo con ni una cosa de lo que acabas de decir. And they would try to even walk together, but they would make jokes about each other. Y trataban de caminar juntos, pero hacían bromas del uno contra el otro. And then they just start walking in a different direction. Y empiezan a caminar en direcciones contrarias. To get away. Para salir. And then when they were going to have dinner, y luego cuando iban a tener una cena, one of the nuns said, no, the Pope likes to dine alone. Y una de las monjas dice, no, al Papa le gusta cenar solo. And Francis was, what? Y Francisco estaba como, ¿qué? Yes, that's it. He always
dines alone. Y dice, sí, siempre cena solo. But there came one point in the movie Pero llega un punto en la película, when the Pope was playing the piano cuando el Papa estaba tocando el piano, and he loved music, y él amaba la música, and the music broke through his mind, y la mente atravesó su mente, la música atravesó su mente, and he just got happier and happier when he was playing y the se piano, volvió más feliz y más feliz a medida que tocaba el piano, that finally he just smiled. que finalmente sonrió. And you could see Jesus was melting all the resistance. Y podías ver ahí que Jesús estaba derritiendo toda la resistencia. It didn't matter that these two men did not like each other, No importaba que estos hombres no se caían bien el uno al otro, because Jesus' love is so powerful porque el amor de Jesús es tan poderoso that they could not resist. que no podían resistirse, But he used the music. pero utilizó la música. He had to use something that would crack the heart open. Tuvo que utilizar algo para abrir el corazón. Yeah. So I think the reason you are feeling angry at Jesus Y creo que la razón por la cual estás sintiendo enojo hacia Jesús is that you feel like you have prayed the prayer for help, es que sientes que has orado la oración por ayuda, but you do have an expectation that he will start speaking to you in your mind, pero si tienes una expectativa de que Él va a empezar a hablarte en tu mente, even though the ego does not want this. pero el ego no quiere esto. And the ego might be quite afraid if it started to hear that voice in your mind. Y el ego puede tener terror si empieza a escuchar esa voz en la mente. So Jesus has to use a different direction Entonces Jesús tiene que utilizar una dirección diferente when there's too much fear. cuando hay mucho miedo. Has to come in a different way. Tiene que venir de una forma diferente. Like with the movie in the Pope, he had to use the music. Como por ejemplo, en la película, el Papa tuvo que utilizar la música. The words weren't working at all. Las palabras no estaban funcionando. The actions weren't working. Las acciones no estaban funcionando. Jesus even tried to use oregano. Jesús incluso trató de utilizar el orégano. No, No, the Pope would have none of el that. Papa ni le interesaba eso. Jesus tried to use friendliness. Jesús trató de traer la amistad. And the Pope, no, you're popular. Y el Papa decía, no, tú eres popular. When I tried to be popular, everybody hated me. Cuando yo traté de ser popular, todos me odiaron. Jesus tried many angles, Jesús trató muchos ángulos, but finally the music did it. pero al final la música es lo que lo hizo. Because the Pope had such a deep love of music Porque el Papa amaba tanto la música that it just melted his heart. que derritió su corazón. And suddenly they began to connect. Y de repente empezaron a conectarse. And so I would keep this in mind. Entonces mantendría esto en mente. And if you do consider coming to the weekend Y retreat, si consideras venir a retiro de este fin de semana, when you watch this scene, you will see what I mean. cuando veas esta escena vas a ver a lo que me refiero. Because both of these men said that they loved Jesus, Porque ambos hombres dijeron que amaban a Jesús, but they didn't love each other. pero no se amaban el uno al otro. And so Jesus had to come into their relationship Entonces Jesús tuvo que adentrarse en su relación and teach them the meaning of love, y enseñarles el significado del amor, how to be respectful, cómo tener respeto, how to have an openness, cómo tener apertura and how to let go of their strict opinions y cómo dejar ir de sus opiniones tan estrictas about how the Catholic Church should be. sobre cómo la Iglesia Católica debería de ser. It's like Jesus was saying, leave it to me Y Jesús estaba diciendo, deja eso a mí, to show you how the church should be. para que te muestre cómo debería ser la Iglesia. Don't try to tell me how the church should No be. trates de decirme a mí cómo debería ser la Iglesia. Let me show you how the Muestra- church should be. Déjame que te muestre a ti cómo debería de ser. And Jesus is very gentle Y Jesús es muy gentil and very patient. y muy paciente. That was amazing to me in the movie, how patient Jesus was. Eso me maravilló a mí en la película, qué tanta paciencia Jesús tenía. Infinite patience. Infinita paciencia. Yeah. Yeah. Gracias, David. Tenemos dos últimas preguntas que quieren hacerla directamente. Empezamos con Rosalba Moreno y seguimos con Rochi León. Rosalba, te voy a reactivar el micrófono. There are 2 questions in person still Yeah. coming. Yeah, very good. Rosa first. Hi, David. Hi there.
How are you? Good. How are you doing? Bien, ¿cómo estás tú? This is Rose from Panama. Hi, Rose. Soy Rose de Panamá. Yeah, we Hola. talk over Instagram and all that, but this is so great to talk to you directly right now. Hemos hablado por Instagram y es tan maravilloso poder hablar contigo directamente ahora. I want to ask you, David, and just say something. Quiero hacerte una pregunta. Every time that we are happy, every time that we are enjoying something, every time that we're having a quiet moment, and every time that we are relaxed and we feel we feel joy in us, I always believe that at that moment we are having a holy instant, right? You correct me. Rose, ¿puedes pausar o puedes traducirte a ti misma, por favor, lo que prefieras? Sí, disculpa. Sí, le pregunto, I'm going to translate in Spanish. I talk too fast, I'm sorry. Sí, le digo a David que si cada momento en que sentimos felicidad, estamos felices, estamos contentos, estamos sentados, relajados y sentimos paz en nuestra vida, que si ese es un instante santo y que Él me corrija si eso es así. So how do we do, to have this feeling, this non-stop feeling every minute of every day of this dream? Do we have always to be asking back to back to the Holy Spirit, to bring us this holy instant? This is a continuous thing, like breathing. And right now I am in a moment where I am asking, like 2 days ago, I was in the kitchen and I was asking Holy Spirit just to guide me in a certain way, because I have discovered that some of the things that I do on my daily life related to my career, I am not enjoying them anymore. I do it just automatically, but I don't enjoy them anymore. So I'm asking Him for His guidance and just tell me, where should I go from now? And what should I do? And I really asking that, from straight from my heart to Him. And I'm still waiting, of course, for that answer. But every moment and every day, I ask for a holy instant to see also if I can get that answer from that. Le digo a David que yo, que si para tener este momento, que para siempre estar feliz, para siempre tener un momento relajante, tenemos constantemente que estar pidiendo un instante santo al Espíritu Santo, que sea algo que va diario y que va y continuo, como el respirar. Si es algo que tiene que ser así, ser parte de nuestra práctica. Y también le digo que yo en estos momentos no me encuentro como muy feliz con lo que estoy haciendo de mi carrera, de mi trabajo, y bueno, hace ya mucho tiempo de eso, claro, no es ahora, mucho tiempo, y que yo ya le pedí de corazón al Espíritu Santo que me guíe y me diga qué tengo que hacer ahora, o sea, qué va a pasar, qué va a seguir, o que si tengo que seguir haciendo esto, que sea para el bien de todos, ¿no? Pero que me guíe y me diga para eso. So yeah, David, that's what I wanted to tell you. I hope you jot down all the highlights and everything, and yeah. Yeah, very good, I just Rose. want to know that. Oh, beautiful, Rose. Hermoso, Rose. Yeah. Well, I would start by saying that everything of this world is learned. Voy a empezar diciendo que todo acerca de este mundo es aprendido. And in order to come fully back to the present moment, Y para volver completamente hacia el momento presente, we just have to first be willing to unlearn everything. primero tenemos que tener la voluntad de desaprender todo. So let me explain it from some different ways. Entonces déjame explicarte esto de diferentes formas. Having learned the body, Habiendo aprendido el cuerpo, then we learn behaviors. luego aprendemos comportamientos. And we learn actions. Y aprendemos acciones. And the ego forms this into what it calls the doer. Y el ego forma esto en lo que llama el hacedor.
So even though we may call ourselves human beings, Y aunque nosotros nos llamamos a nosotros seres humanos, initially it's more accurate to say human doers, al principio es más certero decir humanos hacedores, because we break the world into actions and behaviors. porque quebramos o fragmentamos el mundo en acciones y comportamientos. Like you mentioned your career, Tú has mencionado tu carrera and you mentioned being in the kitchen. y tú has mencionado estar en la cocina. And we have these self-concepts that are like all about doing. Y tenemos todos estos autoconceptos y todos son acerca de hacer. And we've forgotten the being part. Y nos olvidamos de la parte del ser. Our mind becomes too conditioned to the behaviors and the actions. Nuestra mente se condiciona mucho a los comportamientos y a las acciones. So Jesus has a plan of correction. Entonces Jesús tiene un plan de corrección. And he says, let me do it through you. Y dice, deja que yo lo haga a través de ti. He says, give me your arms and your hands, your eyes, your mouth. Give them to me. Dame tus brazos, tus ojos, tus oídos, dame todo a mí. Because you cannot go from doing directly into being. Porque no puedes ir directamente del hacer al ser. You have to go from autonomous doing to being done through. Porque tienes que pasar de hacer de forma autónoma a que se haga a través de ti. Which helps return your mind to being. Lo cual ayuda a que tu mente regrese al ser. So this is why we need a real strong sense of purpose or function. Entonces es por eso que necesitamos un sentido muy fuerte de propósito o de función. Rose, like you and everyone, we have learned a vocation, a career. Rose, como tú y todos hemos aprendido acerca de la vocación y de la carrera. It's part of our belief in survival of the body. Es parte de nuestra creencia en la supervivencia del cuerpo. And there's lots of beliefs in there about time and surviving. Y hay muchas creencias allí acerca del tiempo y de la supervivencia. And then Jesus says, your real vocation is healing in your mind. Y luego Jesús dice, tu verdadera vocación es la sanación en la mente. Your real vocation is forgiveness. Tu verdadera vocación es el perdón. And for most of us, it's like, wow, that's a big change. Y para la mayoría de nosotros es, wow, ese es un gran cambio. Because that requires I start to think of everything in terms of healing and peace. Porque eso requiere que empiece a pensar acerca de todo en términos de sanación y de paz. So you've already identified some actions that don't feel fulfilling Entonces, anymore. ya has identificado ciertas acciones que no se sienten que te den plenitud. And Jesus is saying, yeah, that's the way it goes. Y Jesús dice, sí, así es como funciona. Certain things you notice don't bring the fulfillment that they seem to bring before. Hay ciertas cosas que ya no te llenan como te llenaban antes. It's like you're already praying the prayer, I'm here to be truly helpful. Es como si estuviese ya orando la oración, estoy aquí para ser verdaderamente útil. And Jesus is saying, I will teach you how to be truly helpful. Y Jesús dice, yo te voy a enseñar cómo ser verdaderamente útil. We have this thing called consciousness. Tenemos esto que llamamos conciencia. And Jesus says that is the receptive mechanism of the Y mind. Jesús dice, ese es el mecanismo receptivo de la mente. It receives messages from above, the Holy Spirit, and from below, the ego. Recibe mensajes de arriba del Espíritu Santo o debajo del ego. And all of the messages from above are inspirational. Y todos los mensajes de arriba son desde la inspiración. They just come from pure light and inspiration. Vienen de la luz pura y de la inspiración. But we're not used to just listening only to those messages. Pero no estamos acostumbrados a escuchar solo esos mensajes. Some of the lower messages still have some kind of strange attraction. Algunos de los mensajes que provienen de abajo tienen una extraña atracción. And this takes place in our Y consciousness. esto toma lugar en nuestra conciencia. So our behaviors come from what's happening in consciousness. Entonces nuestros comportamientos provienen de lo que está sucediendo en nuestra conciencia. We may believe that we have direct control over our behaviors, Puede que creamos que tenemos directo control sobre nuestros comportamientos, that we can decide what to do and what not to do. que podemos decidir qué hacer y qué no hacer. But Jesus says, no, actually your behaviors come from your thoughts. Pero Jesús dice, no, tus comportamientos provienen de tus pensamientos.
And we have to learn how to choose our thoughts more and more Y carefully. tenemos que aprender cómo elegir nuestros pensamientos con más cuidado, Because what we do comes from what we think. porque lo que hacemos proviene de lo que pensamos. So when we try to look for the solution in terms of what would I do, Entonces, cuando tratamos de encontrar la solución en términos de ¿qué voy a hacer? Jesus says, well, you have to pray. You have to become more sensitized to the prayer of your heart. Jesús dice, bueno, tienes que orar, tienes que convertirte más sensible a la oración de tu corazón. Because it's truly through inspiration that we reach that state of complete happiness. Porque es verdaderamente a través de la inspiración que llegamos a ese estado de completa felicidad. It's not through a sense of trying to avoid anything in the world, No es acerca de tratar de evitar nada en el mundo, but it's more of a prayer of like, Holy Spirit, take charge of my ego preferences and use them to take me to the light. pero es hacer esta oración de Espíritu Santo, por favor, toma control de mis preferencias y úsalas para llevarme hacia la luz. And also when things start to fall away, to be okay with that. Y también cuando las cosas empiezan a caer, es estar bien con que esto suceda. Because the ego sometimes likes to hold on and say, oh, you know, you're losing track of your life. Porque el ego le gusta aferrarse y decir, oh, estás perdiendo control sobre tu vida. But in the end, we want to lose the ego. Pero al final queremos perder al ego And we want to embrace the light. y queremos darle la bienvenida a la luz. Yeah. But I think what you're doing is just communicating now. Pero creo que lo que ahora estás haciendo es comunicar. You're in an exploration. Estás en una exploración. And even these words can be very helpful for you and for everyone in the exploration. Y creo que estas palabras pueden ser de utilidad para ti y para todos a medida que estás en esta exploración. Because we're really just learning how to find the prayer of our heart. Porque estamos aprendiendo a encontrar la oración de nuestro corazón, Even though it goes very deep, aunque va muy profunda. this is our opportunity to use time for this purpose. Esta es nuestra oportunidad para utilizar el tiempo con este propósito. Thank you, David. Ahora tenemos la última pregunta de Roche León. Te voy a abrir el micrófono. This is going to be our last question. It comes from Rochi León. Hola. David, hola Marina, perdón por el ruido. Sorry about the noise. Hello, you both. Lo que pasa es que en mi edificio están haciendo unos arreglos y justo no tengo una pregunta, tenía una anécdota que contarles. It's that they're doing some building work in my building and it's really noisy, but I have something to share with you, something to tell you. Empecé a ver el taller y con silencio y luego I started perdón. watching this and everything was silent, and then this started, the noise started. Empezaron a ser más fuertes y más fuertes y más fuertes, como si estuvieran trabajando en mi habitación. And it got louder and louder and louder, as if they were working inside my bedroom. Y empecé a ver el taller en mi cama, luego me senté en la computadora, luego me he puesto los audífonos. And I started watching these in my bed, and then I got to the computer, and now I'm putting the headphones on. Como que me hizo pensar en que pensar en una analogía con el curso. And it made me think of something related to the course, an analogy. Mientras más bulla hay en el mundo y en la mente, es cuando más de cerca tienes que estar del curso. The more noise there is in the world, the closest you have to get to the course. Y solo quería compartirles eso porque creo que la bulla no me va a dejar compartir más. That's what I wanted to share with you, because I think this noise is not going to allow me to share anything else. Oh, beautiful. Hermoso. I see your cat is holding the space for you, and
in deep prayer. Veo que el gato está sosteniendo el espacio para ti en profunda oración. The cat has joined you in praying away this noise. El gato se está uniendo en oración para que se vaya el ruido. And this is a very good way to pray. Y esta es una muy buena forma de orar. So thank you. Así que muchas gracias. Ay, It's working. Está funcionando. Oh, sweet. Well, thank you. Thank you all for these beautiful questions and experiences that we've shared today. Gracias, gracias a todos por sus preguntas y las experiencias que se compartieron hoy. Yeah, and it's a beautiful use of time for us to come together and be in the same prayer. Es una forma hermosa de compartir el tiempo y unirnos en oración. And thank you for all the smiling faces and for just showing all the love. That's what we like about Zoom. Y gracias por compartir sus caras y compartir el amor. Eso es lo que nos gusta acerca de Zoom. Yeah, we see all your waving hands. Vemos todas sus manos que your saludan, kisses, sus besos, your hearts. sus corazones. We cheer each other on. Sí, nos alentamos los unos a los otros. Yeah, we are joined together now. Estamos unidos juntos ahora. And we cannot fail. Y no podemos fallar. So thank you so much for being a part of this. Así que muchas gracias por ser parte de esto. Gracias a ti, David, por compartirnos tu luz, tu amor, tu conocimiento y tu experiencia. Thank you, David, for sharing your light, your love, your knowledge, and your experience with us. Thank you, Catalina. Gracias, Love you. Catalina. Love you. Te amo. Love you. Gracias a todo el equipo tuyo que se une para acompañarnos también en esta sesión. Thank you to all your team that joins with us to make this session possible. Yes. Yeah, we send you our heart. We Te send you our enviamos love. nuestro corazón y nuestro amor. Muchas gracias. No sé si quieres compartirnos algo más o empezamos a compartir música y cerrar la sesión con luz. She is asking whether you would like to share something else before we end. Well, this weekend we are having a retreat of 5 sessions. Bueno, este fin de semana vamos a tener un retiro que va a contar con 5 sesiones. It will involve 2 movies with setup and commentary. Va a involucrar 2 películas con comentarios míos. And sometimes we mix in some music. Y a veces ponemos música. Yeah, and lots of practical examples to really relate to this process of awakening. Y van a haber muchos ejemplos prácticos para realmente poder relacionarnos con este proceso del despertar. And just last night we had the idea to do an end of the year program. Y también anoche se nos vino la idea de hacer un programa para el fin de año. And it will be entirely free. Y va a ser completamente gratis. And there will be a day dedicated to all Spanish and English. Y va a haber un día dedicado a español, inglés-español. So it will be after Christmas, starting around the 28th of December. Y va a ser luego de Navidad, luego del 28 de diciembre. So we're still receiving the guidance for that. We'll let you know as soon as we have it scheduled. Así que estamos recibiendo todavía guía acerca de eso, pero vamos a compartir más cuando tengamos más información. Buenísimo, muchas gracias por compartir y seguro muchos nos querremos unir a esa gran celebración del tiempo en el no tiempo. Thank you so much for sharing, and I'm sure a lot of us are going to want to join you in this celebration. Yeah, it's great. It's wonderful. Sí, grandioso, es hermoso. Gracias David, gracias Mariana, Cecilia y todo el equipo, Estrellita y Juli que nos acompañaron también en la parte técnica y a todos los que hacen posible eso y ustedes, cada uno de los que se unieron a esta sesión. Y los invitamos a que nos acompañen un momento más, uniéndonos en luz, en música para integrar todo este conocimiento.
Thank you, everyone. Thank you to Julita and Estrella, our technical teams. Thank you, David, and all your team. And I invite you all that are here to join us for some music and sharing the light. Yeah. That's great.